Vamos a hablar del número uno. Bueno, él se refiere a Ayuso como la jefa de Feijóo, pues vamos a hablar del número uno, ¿verdad? Si se refería a la trama, a Pedro Sánchez. Cuando una trama delictiva te llama número uno, hombre, a lo mejor los demás nos tenemos que preocupar, ¿no? A lo mejor es que te consideran dentro de la trama. Número uno, Pedro Sánchez. Bien, ¿dónde estaba el número uno? El número uno estaba en todas las reuniones para rescatar a Air Europa antes de que fuera registrada la solicitud de rescate a Air Europa. Esto es maravilloso. Luego se lo vamos a explicar con más detalle. Pero bueno, estaba en las reuniones con Ábalos. Ábalos estaba totalmente integrado en la trama. Bien, ¿dónde estaba también el número uno? El número uno estaba autorizando la visita de Delsi, una narcodictadora. ¿Venía acaso con barras de oro? Porque resulta que Aldama, que era de la trama, había comprado 104 barras de oro, 70 millones de dólares. En esas famosas maletas que se ordenó que no pasara ningún control, estaba el oro. Bien, ahí estaba el número uno diciendo, bien, que entre. Vale, muy bien. ¿Y dónde está? Que ya veremos si esto acaba teniendo investigación, porque casos hay, pero es posible que acaben argumentando una cuestión de secreto de Estado. ¿Dónde estaba el número uno cuando Begoña Gómez, que estaba implicada también en las negociaciones, por lo menos en las fechas, desde luego, del rescate de Air Europa? ¿Dónde estaba el número uno cuando Begoña Gómez hacía negocios con Marruecos, con empresarios marroquíes, mientras que estaba, y a través del Africa Center del Instituto de Empresa? Lo digo porque da la casualidad de que el Africa Center del Instituto de Empresa recibió pagos de 1 millón de euros, de más de 1 millón de euros de Guacalúa, que fue montado nada más y nada menos que por Hidalgo, sí, el del rescate. Bien, ¿dónde estaba el número uno? Pero sobre todo, amén de todo esto, que son datos que dan vergüenza ajena, de que en España en estos momentos hayamos convertido esto en una especie de escaparate, una especie de barra libre de corrupción, quiero que vayamos a la esencia de cómo llegó Pedro Sánchez al gobierno. Pedro Sánchez llegó al gobierno por medio de una moción de censura en la que dijo que venía para limpiar toda la corrupción. Y estamos en esta situación. Por cierto, luego engañó a toda la población, algunos no, evidentemente, pero hubo gente que le votó y les dijo que no iba a ser para que mandasen los separatistas, que no iba a ser para que hubiera indultos, que no iba a ser para pactar con Bildu, que de hecho no lo iba a hacer bajo ningún concepto, que no iba a haber amnistía, ¿cómo iba a haber amnistía? Que no iba a subir los impuestos, ¿cómo los iba a subir? Y ha hecho todo lo contrario. Pero vamos a la esencia, vamos a escuchar, vamos a empezar por Ábalos, ¿verdad? Porque según ellos, cuando tú tienes una causa, el Partido Popular en este caso, el caso Gürtel, te tenías que marchar. Porque es que había una sospecha obvia, había una pestilencia de corrupción. Bien, escúchenle. Para ello no han dudado en acusar de prevaricación a los jueces incluso estos días. Han apartado a aquellos que creían que les perjudicarían. Anda como Sánchez, que ha puesto querellas. Anda como Sánchez, que va remodelando la Fiscalía como le da la gana. Anda como Sánchez, que ha mandado a todo su gobierno a criticar a los jueces. Anda como Sánchez, que ha mandado al ministro de Justicia para que ordene cerrar un caso en una democracia, en un Estado de Derecho. Vamos a continuar con Ábalos. Necesitamos antes lo fundamental: instituciones fuertes y creíbles. Una democracia de garantías y derechos. Señores del Partido Popular, ahora mismo esto es imposible con ustedes en el gobierno. Tribunal Constitucional tomado, CIS tomado, Radio Televisión Española tomada, Abogacía del Estado tomado, Fiscalía General del Estado tomado y sepultado, con una persona fiscal general imputado, el CIS exactamente igual, y podríamos ir repasando todas las instituciones que nos dé la gana. La gente que está en estos momentos manteniendo el peso institucional, jueces, abogados dentro de la Abogacía del Estado, fiscales mayoritariamente, por cierto, es para hacerles un monumento, porque saben que cuentan con toda la presión de arriba. La Guardia Civil ha tenido que ver cómo Koldo señalaba al director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, premiado en estos momentos en una embajada en Washington, como la persona que estaba dando los chivatazos para que los delincuentes se libraran de la investigación del resto de miembros de la Guardia Civil y de la UCO. ¿De qué hablaba usted, señor Ábalos? Usted, el del chalet, usted, el del piso de su novia, pagado, que resulta que llama a la trama porque es que le ha saltado una alarma en la nevera. Por favor, que venga alguien de la trama, que me ha saltado una alarma en la nevera. La próxima que se busque una novia, a ver si sabe arreglar la nevera, por amor de Dios. Además, como cambia tanto de novia, seguro que alguna va a acabar sabiendo utilizar por lo menos el microondas. Ven, venga, vamos a seguir con Pedro Sánchez. Un gobierno sin pulso ni tampoco capacidad política, reconozcámoslo. Impulso y capacidad política, pero si tiene bloqueado todo. Tiene bloqueado todo porque ha pactado con todos los que son enemigos de España, los que quieren destruir España. Y por tanto, ¿qué es lo que piden? No piden reformas, piden destruir España. Y claro, para destruir España ya se basta usted solo, ¿verdad, Pedro Sánchez? Está todo parado, no hay actividad legislativa. ¿Dónde están los presupuestos? ¿Dónde está el escudo social? Simplemente 3 datos. España, 5º país de la Unión Europea en pobreza total. Total. España, 1er país en pobreza infantil de toda la Unión Europea. España, 3er país en pobreza relativa. ¿Dónde está su escudo social? Ya no quiero ni hablar de cuestiones de captación de empresas, que damos vergüenza ajena. Hemos destruido 100.000 empresas. Vamos a seguir con Pedro Sánchez.
La corrupción actúa como un agente disolvente y profundamente nocivo para cualquier país. Disuelve la confianza de una sociedad en sus gobernantes y debilita en consecuencia los poderes del Estado. Efectivamente, por eso usted se tiene que marchar. Por eso Pedro Sánchez se tiene que ir. Tiene que dejar que España vuelva a ser España, no esta cosa ridícula y grotesca en la que ha convertido un país como España. Es de vergüenza. Pero ¿qué imagen estamos dando? No solamente es que tengamos una órbita pestilente absoluta de corrupción, es que la tenemos ligada a la defensa de Hamás, de unos asesinos, a la defensa porque nos hemos convertido poco menos que en escudos incluso de Hezbolá, a la defensa de narcodictaduras como la venezolana, que tenemos a gente en estos momentos haciendo negocios, gente metida en la trama del PSOE, haciendo negocios de compra de oro para que no se vea el rastro de los pagos en B. Eso es lo que tenemos. Aldama es una persona que su principal contacto en la narcodictadura venezolana, aparte de Delcy Rodríguez, a la que permitió entrar en España Pedro Sánchez, resulta que es el magnate en deudas a PDVSA. 1.200 millones de dólares porque cogía petróleo que lo utilizaba para pagar y nunca jamás lo ha pagado. Es decir, le ha robado a la pobre población venezolana. Esa es nuestra imagen internacional. Nos hemos convertido en una especie de filial de una narcodictadura. Váyase, de verdad, por amor de Dios, por todo lo que ellos decían y por mucho más, porque, por cierto, cuando estaban diciendo esto, ya me extrañaría que determinadas estructuras de esa trama no estuviesen ya operativas. Pero bueno, más allá de todo eso, por la órbita pestilente, de verdad, señor Sánchez, váyase, lárguese, déjenos en paz. Es mucho más importante, evidentemente, España que todo lo que usted arrastra. Yo, de verdad, Dios bendito, esperemos que la UCO siga haciendo su trabajo, no tengo ninguna duda. Esperemos que los jueces sigan haciéndolo, tampoco tengo ninguna duda. Los periodistas, ya le digo que algunos vamos a seguir haciendo nuestro trabajo y nos consigamos librar de este señor. Es falso, señoría, que este gobierno oculte de estos expedientes que usted comenta, de ningún otro expediente. Es más, por si usted no lo sabe, le indico que en la base nacional de subvenciones públicas se publican todas las ayudas que dan todas las administraciones, tanto a particulares como al sector público. Hay veces que ya de escuchar mentiras te acaba produciendo una especie de desidia. Vamos a ver, que lo que queremos saber es cómo se concedió el rescate. ¿Quiénes estaban implicados? ¿Qué papel tuvo Pedro Sánchez? ¿Qué papel tuviste tú, María Jesús Montero? Porque ahí estaba un hombre tuyo, ¿verdad? El vicepresidente de la SEPI, Bartolomé Lora. No es un hombre tuyo, no es un cargo tuyo. Queremos saber qué papel tuvo cada uno. Básicamente por una cosa que vamos a explicar ahora. Y es que va y resulta que se negoció, concedió y comunicó de Strangis, ¿sí?, rollo trama, antes de que fuera solicitado. Señora María Jesús Montero, ¿nos quiere decir exactamente en la base pública que dice usted dónde está? En la base pública aparece la concesión, la pasta, ¿vale? ¿Quién lo recibe? El adjudicatorio. Se acabó la historia. Queremos saber con qué criterios, con qué valoración, con qué informes de auditoría, con qué valoración previa de la empresa, qué situación tenía la empresa antes, qué viabilidad, con qué garantías, con qué avales, con qué duración. Queremos saber la verdad. No queremos que nos tomen por imbéciles. O sea, ya sé que lo saben, que lo piensan, de muchos de nosotros, que somos imbéciles, etcétera. Vale, muy bien, que me da olímpicamente lo mismo. Queremos saber exactamente cómo se concedió. Repito, porque hay una cosa que es evidente. Tú no puedes conceder un rescate si no ha sido solicitado. Y este se negoció y se comunicó antes de ser solicitado. Estaba en la junta de tramitación Aramis Fuster, estaba la bruja Lola, estaba el señor de los anillos, el mago Merlín. ¿Quiénes estaban para conseguir hacer el primer rescate profético de la historia de la economía mundial? Eso es lo que queremos saber. Y el resto, pues, ¿qué quiere que le diga, señora ministra? Pero bueno, Miguel Ángel Pérez, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? Raúl Vilas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Nada, ¿os ha convencido aquí María Jesús Montero? Yo, de verdad que hay veces... O sea, esta persona, por cierto, aparece retratada. Lo digo porque las conversaciones de ese rescate Air Europa, 435 millones citan los informes de la UCO. Lo cierto es que la información que nosotros tuvimos hablaba de 475. Lo mismo, a lo mejor nos llevamos una sorpresa hasta en el redondeo final. A lo mejor alguien es el autor del redondeo, ¿verdad? Primero era cuadrado y luego pasó a ser redondo. Bien, después de pulirlo. Pero lo cierto es que comenzaron las negociaciones con Pedro Sánchez, con Ábalos, con Begoña Gómez, que iba comunicando las cosas, a Javier Hidalgo, con Hidalgo y con Nadia Calviño. Pero en mitad, Nadia Calviño dice, me aparto de esto, que yo quiero mi cargo en Europa, que para algo me he ido con excedencia de allí. Bien, y la que aparece de hocicoz es esta persona, la que decía que ya está todo publicado, María Jesús Montero. Entonces, eso es lo que queremos saber. Pero bueno, Miguel Ángel Pérez, ¿cómo ves el tema? ¿Crees que esto se los lleva por delante? Para mí hay una cosa que sostiene. O sea, estamos aquí todos dando vueltas al número uno, porque así se refería a la trama, a Pedro Sánchez, el número uno. Estamos todos dando vueltas a si habrá algo concluyente
Yo, sinceramente, sé que no es una prueba concluyente, pero indiciariamente para imputar al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, que estuviera en unas negociaciones en las que se tramitó un rescate que no había sido solicitado, a mí o me lo explica algún penalista de estos consumado o, sinceramente, creo que es más que suficiente para imputarlo. Ahora va a haber un paso clave, Carlos, y es el momento en el que Ismael Moreno presente la exposición razonable del Tribunal Supremo contra la petición de Ábalos. Según lo que me dicen, en esa exposición razonada, Ismael Moreno tiene que dejar muy claro qué es lo que debe investigar el Supremo. Claro, es que la trama Koldo nació con la compra de las mascarillas, pero la investigación nos ha destapado otra serie de irregularidades, entre otras, por supuesto... Las mascarillas fueron 54 millones, de hecho Aldama se llevó 6,6 y aquí estamos hablando de un dineral literalmente incalculable, porque de hecho el rastro ya no apunta solamente a los negocios con el rescate de Europa, habla de negocios con petróleo, habla de negocios con otro tipo de cosas, de hecho se lo dejan abierto, lo que usted quiera, señora Delsi. Claro, entonces ahora va a ser clave si Ismael Moreno, en esa exposición razonada, mete, por ejemplo, el tema del rescate de Europa, porque claro, después del informe de la UCO está como una especie de limbo. ¿Lo va a meter Ismael Moreno en su exposición razonada al Supremo? ¿Se lo va a mandar al juez Peinado para que lo siga investigando el juez Peinado? Entonces, a mí eso me parece clave, y a mí lo que me dicen que obviamente está todo el mundo a la expectativa de cuál es el planteamiento de Ismael Moreno en esa exposición razonada. Por lógica, donde sí ha ido en la denuncia, luego convertida en querella, ha sido en el caso Begoña Gómez. Ahí sí se pidió, ahí sí se denunció el tema del rescate. Es verdad que en el caso Koldo, inicialmente, por el principio de acusación de parte, no aparece. Es decir, lo lógico sería que se lo llevara Peinado. Claro, pero a lo mejor, ¿por qué de repente la UCO presenta toda la parte del rescate aquí? ¿No? O sea, se lo ha presentado directamente en ese informe a Ismael Moreno, entonces a lo mejor la UCO lo que le está diciendo es, oiga, esto yo creo que tiene la conexidad suficiente para que lo lleve Ismael Moreno, y a ver si Ismael Moreno en esa exposición razonada lo incluye, porque obviamente a mí me parece que es clave todo el tema del rescate de Europa para seguir tirando hacia arriba, hacia el número uno, que es Pedro Sánchez. Ahora vamos a explicar esas conexiones porque aparecen los dos. Aparece Pedro Sánchez, aparece Begoña Gómez. Y efectivamente esta es la madre del cordero. El resto da vergüenza ajena, el resto es corrupción a lo burro, pero es que esto no es corrupción a lo burro, esto es corrupción récord Guinness. Es que lo que tiene que explicar esta señora, o la portavoz del gobierno, creo que mejor que no, porque es por qué se gestó el rescate de manera paralela, incluso el día de autos famoso. O sea, por un lado estaba el presidente del gobierno con Nadia Calviño y con Hidalgo, y por otro lado estaba la mujer del presidente del gobierno con un comisionista de una trama criminal como el señor Aldama. Eso es lo que tienen que dar explicaciones ya antes de entrar en el horizonte judicial. Desde el punto de vista político, es que eso es que es un escándalo. Como un rescate de tantísimo dinero está el mismo día que se concede, está el presidente del gobierno, por un lado, con, digamos, la parte oficial del rescate, y paralelamente su mujer está con los bajos fondos que también han participado en la gestación de ese rescate. Pues que empiecen por explicar eso. Vamos a ver la explicación que dio en su momento Reyes Maroto. Vamos a ir repasando las versiones suyas y ahora les mostramos la realidad. Digo la realidad no porque nosotros digamos que es la realidad, no, porque lo ha cotejado la UCO y porque lo ha incorporado la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, lo ha incorporado ya al sumario del juzgado del señor Ismael Moreno, del magistrado Moreno. Y eso es lo que aparece ahí cotejado, ya directamente, con mensajes, con los envíos, con las conversaciones que tenían entre ellos en la trama, sacando información de lo que se estaba discutiendo por parte de Sánchez, de Nadia Calviño, etc. Vamos con Reyes Maroto. El Gobierno de España puso en marcha distintos planes para salvar empleos y empresas. Muchos de los empleos que salvamos, en el caso de Europa, pero en otras empresas, gracias a estos fondos de rescate, están en Madrid. Bien, vamos a ir viendo más versiones. Atención a la siguiente. Respaldo público temporal solicitada por la compañía Air Europa. En concreto, se trata de un respaldo público de 475 millones de euros que se canaliza a través, en primer lugar, de un préstamo participativo por importe de 240 millones de euros y, en segundo lugar, de otro préstamo ordinario de 235 millones. Una anotación pequeña. ¿Saben lo que ocurría si se rebasaban los 250 millones? Que la autoridad que pasaba a tener pleno control ya no era la nacional, era la Unión Europea. Le acaban de escuchar, ¿verdad? ¿Por qué se partió el rescate en dos cuantías?
de 240, de 230 y pico. ¿Por qué? ¿Qué hicieron? Como se hacen las chapuzas esas de, oye, pásame el dinero, pero pásamelo con pagos por debajo de 1.000 euros, que si no te pilla Hacienda. Mira, 800 y pico, 999,99, en esas estamos. ¿Por qué se partió esto, el crédito participativo, un crédito ordinario? ¿Por qué? Si venía todo del mismo lado e iba todo al mismo sitio. Venga, vamos con Ábalos. Es verdad que alguna otra compañía, como fue el caso de Europa, sí que mereció una implicación por parte del Ministerio, pero dada su relevancia estratégica, siendo una compañía importante de bandera española indiscutible y que por lo tanto afectaba, digamos, a la españolidad de una compañía, digo, de carácter estratégico. Sí, le preocupaba mucho la españolidad, por eso venga a ponerse en contacto con la narcodictadura venezolana. ¿Saben el problema de todas estas declaraciones? Que todas estas explicaciones fueron posteriores a 3 de noviembre de 2020 o 10 de septiembre de 2020. ¿Y por qué fueron posteriores a esas? Les doy primero la respuesta o la solución al acertijo, porque la petición oficial del rescate, que primero se pide por Globalia y después se solicita cambiarlo a Air Europa, por cierto, bueno, no es lo mismo analizar la empresa entera, la viabilidad de una empresa entera, del grupo entero, porque el aval lo tienes en el patrimonio de todo el grupo y no solo de una empresa, cuidado con este detalle, porque les dieron exactamente lo mismo y dio exactamente lo mismo, lo pidiera Globalia, que aunque luego se modificara para que fuera solo Air Europa, con lo cual había reducido las garantías. Pequeñito detalle, este tipo de cuestiones en los bancos lo tienen muy claro. Y cuando haces las cosas legales también, cuando las haces ilegales menos, ¿verdad? Bien, todo esto fue a partir del 10 de septiembre y el 3 de noviembre, en Consejo de Ministros, ya se aprueba el rescate. Repito, quédense con esta fecha, 10 de septiembre, 3 de noviembre, vale. Pues ahora vámonos a las fechas de las reuniones. 16 de julio del 20, reunión Aldama, Ábalos e Hidalgo. Reunión del mismo día, 16 de julio del 20, reunión Begoña Gómez con Hidalgo. Y este mismo día, ¿saben qué otra reunión tuvo lugar? La reunión de Pedro Sánchez, número 1, así le llamaban, es que de hecho se mensajeaban entre ellos, dice, ahora está el número 1, está con la de Hacienda, le decían, perdón, pero son tan brutos que llamaban la de Hacienda y decían Calviño. La de Hacienda no era Calviño, la de Hacienda era Montero. La persona que entró en la reunión efectivamente era Nadia Calviño. ¿Saben por qué? Porque la primera fórmula que se negoció con Línea Sico, pero Nadia Calviño, que es más lista, debió decir, te va a pillar aquí tu tía la del pueblo. Que yo me marcho, que yo me he venido con excedencia de Bruselas y me vengo con excedencia porque me quiero volver allá cuando terminéis de empobrecer a la población española, de meterla en la órbita de una dictadura bananera y demás, yo me largo y aquí os quedáis. Bien, y se echó para un lado y dijo, aquí te quedas, María Jesús Montero, tira tú con la SEPI. Y acabó corriendo con el cargo de toda esta historia, de todo este merengue, la SEPI, María Jesús Montero. Pero en esa reunión estaba Pedro Sánchez, el number one, estaba, repito, Nadia Calviño y estaba Ábalos. A la vez de que estaban todos estos. Pero fíjense en este pequeño detalle, 16 de julio. A mí en Barrio Sésamo y en mi pueblo me enseñaron que julio va antes de septiembre, ¿vale? Bien, el 8 de septiembre empiezan a festejarlo. Mensajes de Aldama a Hidalgo, celebrando la concesión. Bueno, de hecho, le dice, por si había alguna duda de quién mandaba en la concesión del rescate, le dice, reconoce que hay veces que hacemos bien las cosas, imbécil. Dice que mira que te cuesta reconocerlo. O sea, no le puso de rodillas con un cono en la cabeza y con las manos así, con unos libros de puro milagro. Eso ocurrió el 8 de septiembre, no había sido solicitado. Aquí la gran pregunta del millón es cómo se podía estar reuniendo el number one, el número 1, se estaba reuniendo Begoña Gómez para comunicárselo a Hidalgo, todos antes de que se solicitara y de que hablaban del Madrid-Barça. Porque los mensajes dejan clarísimo que de lo que estaban hablando era de la concesión del rescate, hasta el punto de que el 8 de septiembre, 2 días antes de que se realizara la petición oficial, directamente no es que le diga que ya está, tranquilo. De hecho, hay un mensaje previo también del 8 de septiembre en el que le dice, estate tranquilo, Javier Hidalgo, que lo tenemos mejor que nunca. ¿Cómo lo sabía? Si no estaba solicitado. Claro, lo sabía porque el number one había estado hablando con el number two, con la number three, con la number four y estaban todos en el mismo merengue. Y de ese merengue salió un rescate que no había sido ni solicitado, de hecho fue aprobado el 3 de noviembre. ¿Cómo sabían ya cómo eran las condiciones? Pues repito, por el camino se cambia hasta el sujeto receptor. Se presenta como Globalia y 6 días después lo cambian a Air Europa. Air Europa es así y Globalia era así. ¿Es lo mismo unas garantías así que unas garantías de una empresa así? Pues dio lo mismo, porque les dieron exactamente igual, el mismo dinero. ¿Por qué? Ah, porque había sido negociado previo, ¿verdad? Previo. Lo que viene siendo por el number one. Es que solo el hecho de que el mismo día que el gobierno aprueba un rescate multimillonario a una empresa, la mujer del presidente del gobierno esté reunida con el propietario de la empresa, ya solo eso es un motivo de escándalo enorme. No digamos con todos los otros ingredientes y con
un tipo como Aldama de por medio. Pero claro, el problema y lo que me preocupa a mí es que tenemos a alguien más o menos que se comporta más o menos como Aldama al frente de la Fiscalía General del Estado. Entonces, ¿qué nos podemos esperar? Si tenemos un fiscal general del Estado que actúa como un mafioso, que es imputado y que se va por la noche a la televisión española a amenazar a la gente con la información que tiene, pues esa es otra. Claro, de cara a lo que pueda pasar a partir de ahora en los procesos judiciales, ¿quién va a...? La Fiscalía es la que tiene que vigilar y preservar el cumplimiento de la ley y perseguir el delito. Si es un órgano jerárquico, su jefe encima se comporta como Al Capone... Es que lo normal, claro, lo que estás diciendo, que tienes toda la razón, lo normal sería que en base a esta información la propia Fiscalía evidentemente dijera, vamos a ver, es imposible tramitar un rescate que se desconoce. Por lo tanto, todos los que estuvieron en las reuniones, tengo que solicitar la imputación de ellos, de todos. De Nadia Calviño, que la acabamos de enviar de presidenta del BEI. Deben estar en el BEI de nosotros hasta el moño. La última persona que enviamos, Magdalena Álvarez, la tuvimos que retirar cuando fue imputada. Claro, lo último que pensaban, bueno, imputada y después condenada por los ERE. Claro, lo último que debieron pensar es, no, no os preocupéis. Si luego allí tienen un tribunal constitucional que coge las sentencias, hace así, las rompe, las tira y todos para adentro. Ya está. Es que, ¿Ha pasado algo? No ha pasado nada. Solo el hecho, ya sin trama ni nada, de que la mujer del presidente del gobierno, el día que se aprueba un rescate, se reúna con el dueño de la empresa rescatada, es que la Fiscalía debería instar una investigación, ya solo por eso. Por cierto, yo no es que haya estudiado tramas, pero vamos, sobreentiendo que de primero de tramas debe ser, chico, para decirle a Javier Hidalgo que le has dado el rescate no hacía falta la mujer, ¿eh? ¿Sabe? Existe una cosa que se llaman teléfonos, Es que, Carlos, yo creo que en estas fechas yo añadiría una más, que es la noche de San Petersburgo de 2019. ¿Por qué te ríes? Hidalgo, Begoña Gómez. Porque claro, es que Hidalgo... ¿Tú qué sabes de la noche de San Petersburgo? Porque yo creo que la noche de San Petersburgo es clave en el rescate de Globalia, ¿no? Porque a partir de esa noche en San Petersburgo de 2019, Hidalgo tiene dos vías. Tiene línea directa a Pedro Sánchez a través de Begoña Gómez y tiene línea directa a los ministros gracias a Aldama, Ábalos, etcétera. Entonces, claro, tiene una doble vía de conexión Javier Hidalgo con el gobierno y con el presidente del gobierno. Y eso me parece muy importante. Y luego en referencia a lo del dinero, yo creo que esta es otra de las claves que la UCO en su informe dice, oiga, esto se tiene que investigar todavía, ¿eh? Lo dice en el informe, esto habría que investigarlo detalladamente. Y es el tema de la pasta, porque aquí se hablan de muchas cantidades del rescate, según donde leas te dicen una cifra u otra, y yo creo que ahí es donde hay que escudriñar. ¿Cuánto dinero realmente dio el gobierno a Globalia? ¿Se quedó alguna parte por el camino? Porque claro, Aldama, por mucho que quiera un huevo a su querido amigo Javier Hidalgo, no trabaja gratis. Y yo solo digo una cosa, la UCO estima la pasta entregada cuando se está hablando de ella en 435 y la pasta final entregada fue 475. No lo sé, o sea, claro, que son cosas... Chicos, si tú vigilas el dinero, te fijas en este tipo de cosas. Claro. ¿435 es lo mismo que 475? No, ¿verdad? Es que son 40 millones de diferencia, es una cantidad tan grande... ¿Por qué subió el importe? Claro, exacto. ¿Por qué subió el importe? ¿Porque había muchos importantes o qué? Sabíamos o sabemos que el baremo, por ejemplo, en la adjudicación de obra pública estaba en torno al 3%. Es de suponer, de las comisiones, digo, sí. Por el caso de Cataluña y por muchos más. Es de suponer que en este tipo de operaciones de tanto calado y encima con personajes, o sea, Aldama es más caro. Aldama no es una simple adjudicación de un polideportivo, estamos en otra cosa. ¿Sabes? Importantes. Aquí 10% por lo menos. Es mucho dinero. Bueno, vamos a ver... Ha mencionado la noche de San Petersburgo y bueno, pues yo me he acordado de Leticia Laufer. Entonces Leticia Laufer dice que conoció allí a Begoña Gómez. ¿Usted conoce al señor Víctor de Aldama? A Víctor le conocí en San Petersburgo, a la vez que a Begoña. También es verdad que se ha confirmado que trató estos negocios con el comisionista de la trama Coldo, que es este señor, que es Víctor de Aldama. No lo sé. Lo que sí sé es que él era una persona que estuvo un tiempo empleada por Globalia a través de la dirección. No sé si se compartirían estos negocios con él o no. Qué noche la de aquel año en San Petersburgo. Simplemente una cosa, vamos a ver. Globalia se encarga de crear Guacalúa. Guacalúa se crea el mismo mes que le regala Pedro Sánchez a la Organización Mundial de Turismo una sede gratis por 75 años.
Wacalúa es impulsado con la categoría de Hub Internacional de Turismo por la OMT, como filial de Globalia y en los locales de Carlos Barrabés. Toma ya, pedazo de trío de artistas. Bien, muy bien. Pues Wacalúa se encargó de meter en gastos 1 millón de euros en el Africa Center de Begoña Gómez, ¿vale? Y todos los implicados que yo acabo de citar, más Leticia Laufer, que era la directora de Wacalúa, ¿verdad, Miguel Ángel? Todos se dan cita en San Petersburgo, que por cierto es previo a la llegada de Delsi, es previo a todo. Previo al rescate, previo a la llegada de Delsi, previo a las relaciones que mantenía. Bueno, las relaciones entre Víctor de Aldama y Delsi ya debían un tiempo madurando. En eso que califica la UCO como estrecha relación, debían llevar tiempo ya madurando. Bien, es que aquí hay muchas relaciones, es una cosa muy curiosa, ¿vale? Pero todo se cataliza en San Petersburgo, aquella noche de aquel año. Deja de reírte, Miguel Ángel, que veo que aparte de que te contagió los calcetines, te contagió la mala leche. ¿Qué podemos decir de esa noche de San Petersburgo? ¿Va a haber más información? Bueno, es que hablando de lo de antes, yo creo que es el epicentro, Carlos. Yo creo que ahí nació todo. Ahí nació todo. Muchas cosas nacieron. Nació, se confirmó, pero algo pasó. Esa noche nacieron muchas cosas, nacieron muchas conexiones y yo creo que eso se debe investigar. La parte del rescate Globalia me parece primordial. Me parece primordial. O sea, y es verdad que ya tomaron declaración a Javier Hidalgo en la Audiencia Nacional, pero es que se escapó. O sea, es que no le pudieron apretar bien, precisamente porque el juez Ismael Moreno no dejaba de hacer según qué preguntas. Pero yo creo que obviamente tienen que aclararnos exactamente qué pasó esa famosa noche en San Petersburgo, quiénes están exactamente, qué hicieron, qué hablaron, qué acordaron, porque yo creo que de ahí nace ya todo lo que es la puesta en marcha de todo este escándalo de corrupción del rescate a Globalia. Y esto creo que es casualidad y lo digo sin ironía, que además coincide San Petersburgo, que es donde tiene el piso David Sánchez, y donde empieza ese periplo extraño que acaba en Badajoz con una cuenta con un dinero que no se sabe también. Sí, y un matrimonio con la japonesa Matsumoto, pero que se casan en Tailandia, pero que supuestamente tienen un hijo del que no sabemos nada, sí, pero solamente sabemos el permiso de paternidad. Que es una familia con unas actividades... Son curiosos, son globales. Como poco curiosas. Son globales, sí. Ya tenemos ahí el gráfico actualizado, que se nos había caído la primera reunión y la más importante, 16 de julio, para que ustedes lo puedan tener en memoria y lo mantengan en la retina. 3 reuniones el 16 de julio, Sánchez, Calviño, Ábalos, Aldama, Ábalos, Hidalgo, Begoña Gómez con Hidalgo el mismo día, y era justo cuando se estaba debatiendo el rescate. ¿Qué rescate? Pues lo sabían ellos, porque los demás no teníamos ni idea, porque no había sido ni solicitado. El de Air Europa, que primero se registra como de Globalia, y luego se muta aquello y dice, no, ahora ir a Europa, con lo cual las garantías y los avales se reducen. Y aunque no haya constancias, a mí me da en la nariz que ese día también se vieron Aldama y Begoña Gómez. Podría ser perfectamente. Podría ser que en la reunión, efectivamente, porque esa reunión del 16 de julio de Begoña Gómez y de Hidalgo fue, de hecho, en la sede. Y Aldama era, por aquellas fechas, advisor, se denominaba él, asesor, en castellano, en español, asesor para recuperación de deudas, para conseguir determinadas cosas de Globalia, porque no era un asesor para cuestiones estratégicas, no, había trabajado en recuperar una deuda de 200 millones de la narcodictadura venezolana, que siguiendo los parámetros que decía Raúl, se mantiene más o menos esos porcentajes, porque lo que él había prometido, lo que le había prometido Globalia, lo que él había pactado conseguir era un bonus de 5 millones si recuperaba los 200 millones. O sea que sí, efectivamente la proporción va por ahí, ¿eh? Desde el punto de vista político, que todo esto no tenga ninguna consecuencia, ni siquiera la menor voluntad de dar explicaciones, sino insultar a los investigadores, insultar a quien pide explicaciones y demás, nos deja claro que Pedro Sánchez, o sea, está dispuesto a llegar hasta donde haga falta por mantenerse en el poder. Y desde el punto de vista judicial, pues no, reiterar lo mismo de antes, claro. Es que estamos con el Estado de Derecho prácticamente en suspenso, especialmente ahora por la situación de la Fiscalía, que es gravísima y que no tiene parangón en ningún país del mundo. Entonces eso también nos llena de incertidumbre. Si no, uno, digamos que en condiciones normales, esto judicialmente, pues como se ha puesto de moda, tendría que ir para adelante, ¿no? Alguien. Bueno, vamos a ir nosotros con el siguiente bloque. Muchísimas gracias, Raúl. En el siguiente bloque, todas las conexiones de Sánchez con la trama, porque hay más. Hay más conexiones que estas. Y repito, estamos yendo exclusivamente a la información ya documentada y certificada por la UCO en un trámite judicial. En el caso que está abierto, en el caso Koldo, en el juzgado de Ismael Moreno.
en cuanto se reabra determinada pata, que sobreentiendo que se va a tener que reabrir, o que se haga pieza separada y se vaya para otro lado, el tema de Globalia, pero si lo coge el juez Peinado iremos informando de todo lo que pase ahí, por supuesto. Pero lo que les vamos a contar a continuación son todas las conexiones de Pedro Sánchez, número 1, con la trama. No todos los partidos somos iguales, ni todos somos iguales, señoría, ¿no? Este partido, en el Partido Socialista Obrero Español, quien la hace la paga. Y en el suyo, señoría, cuando se denuncia un caso de corrupción, se le echa a la calle. Que le he debido escuchar mal, no he entendido si dice que el que la hace se le paga o que el que la hace la paga. Tengo una ligera duda, porque viendo la evolución de los pagos, vamos a hablar de todos los puntos de conexión entre Pedro Sánchez y la trama. O sea, yo ya esta historia y esta cantinela de no, vamos a fijarnos en Ábalos. En Ábalos nos estábamos fijando cuando nació el caso. El que quería fijarse en Koldo, que hiciera lo que le diera la gana. Era obvio que en esa fase de lo que se estaba hablando era de Ábalos. Bien, ahora ya no se está hablando de Ábalos. Evidentemente los cauces y los tiempos judiciales son los tiempos judiciales y la imputación llegará ahora. Pero de lo que se está hablando aquí y lo que aparece de verdad novedoso en los informes de la UCO es el número 1. El número 1 se llama Pedro Sánchez. Así que vamos a dejarnos de historias porque aparecen mecanismos de ligazón y de conexión con la trama por todas partes y los vamos a exponer. Bueno, Miguel Ángel Pérez, que continúas con nosotros, ya te has desquitado de la risa de San Petersburgo, estás más relajado. Ya me he desquitado. Y Sandra León, no empieces tú ahora con la risa porque si no tenemos que volver. Nada, ¿vale? yo sería. Bueno, vamos a hablar de esas conexiones. Miguel Ángel, en nada vamos a poner el gráfico, vamos a explicarlo, aparecen dos puntos clarísimos, uno de ellos es la visita de Delsi, donde directamente aparece Pedro Sánchez confirmándolo. El otro punto de conexión es evidente que es el rescate. Hemos estado hablando en el otro bloque de esto. Esto justifica, bueno, podríamos decir que incluso el hecho de que le llamen número 1, yo en mi pueblo, que la trama te llame número 1, no lo sé, ¿sabes? El jefe de los golfos apandadores normalmente no era un santo, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. ¿Todo esto justificaría que se empiecen a tomar muy en serio en la UCO, etcétera, que la persona a la que hay que empezar a mirar a ver qué tipo de relaciones tenía era Pedro Sánchez? Rotundamente sí. O sea, ya el hecho de que la UCO incluya en un informe, poniendo negro sobre blanco, presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y reiterando, como reitera la UCO en ese informe, al cual llamaban el número 1, al cual llamaban el número 1 en sucesivos epígrafes a lo largo del informe, a mí me deja clarísimo que la UCO está enseñando el camino al Tribunal Supremo para llegar hasta Pedro Sánchez. ¿Podría haber ampliaciones de informes en esa dirección? Yo creo que sí, porque ahora, claro, la cuestión es que ahora mismo la Audiencia Nacional está llegando a donde puede llegar, con los aforados no puede llegar. Exacto. Entonces, con la exposición razonada del Supremo, el Supremo va a ser clave qué instructor pone en la causa y también va a ser clave qué parte de la causa va al Supremo. Una cosa que estoy ahora pensando, según te estoy escuchando, o sea, tendría sentido y habría sido inteligente. O sea, si tú sabes que estás como número 1, ¿vale?, de algo, ¿vale?, vamos a dejarlo ahí, lo normal que es que si el factor operador de la trama, que es Víctor de Aldama, es el que lleva todo el peso y evidentemente va a acabar siendo seguido, va a acabar siendo pillado a través de los móviles, va a tener seguimientos, va a tener chicharras en los coches, que tú no seas el que te veas con él, sino que sea Begoña Gómez. Digo, no sé, como hipótesis. Tendría sentido, ¿no? Hombre, es que simplemente, Carlos, tú olvídate que fuera Pedro Sánchez. En el marco de una investigación de una trama corrupta, de repente aparecen mensajes y correos de personas que están involucradas, los cuales se refieren al número 1, ¿tú no crees que el juez de ese caso lo primero que haría sería imputar a ese número 1 para que diga por qué le llaman el número 1? Porque, ¿cuál es su papel en esta trama? Obviamente sí. Entonces, claro, aquí la cuestión es que el número 1 es el presidente del gobierno y obviamente la Audiencia Nacional no puede llegar hasta allí. Pero es que tiene toda la pinta de un diseño en cascada de, oye, a mí hacedme llegar los mensajes. Entonces, Begoña Gómez se reúne con Aldama y Ábalos se reúne con Aldama, pero yo no me reúno con Aldama. ¿Por qué? Porque cortafuegos, porque mancha. Hombre, eso está claro. Y si hay un seguimiento judicial, hay un seguimiento policial, ¿a quién se lo van a hacer? Aldama, entonces que no aparezca aquí. Eso es. Esa coincidencia de las 3 reuniones famosas de las que hablamos el 16 de julio es el mejor ejemplo de ese esquema, ¿no? Las 3 reuniones del rescate de Globalia. Claro, no tiene ningún sentido que coincidan en el mismo día reuniéndose por un lado Sánchez, Ábalos y Calviño y al mismo tiempo Begoña Gómez con Hidalgo y que luego Hidalgo y Aldama vayan a reunirse con Ábalos. O sea, eso es el mejor ejemplo
ejemplo de que esto... Todo ello antes de que se solicitara el rescate que Claro, estaban debatiendo. Es que de verdad, que es que no hay mejor ejemplo, ¿no? Pero además yo creo una cosa, lo que decía Miguel Ángel de la UCO pues tiene todo el sentido y probablemente sea así, pero es que yo creo que el propio Pedro Sánchez es consciente de ello y solo así se explican, no sé cómo calificarlo, iba a decir las paridas, porque en el lenguaje coloquial es lo que mejor me sale, que hemos escuchado estos días de su boca. Está tremendamente nervioso y él es como un jabalí herido que se revuelve cuando ve el peligro, ¿no? Y el peligro lo ve claramente, sabe exactamente que todo ahora mismo apunta hacia él. Y tú has explicado antes una cosa muy importante. En el principio de todo esto nos fijábamos en Koldo, cuando realmente quien estaba era Ábalos, pero todavía no se le podía apuntar exactamente. Y ahora pasa lo mismo, hemos subido de escalón, nos estamos fijando en Ábalos porque todavía no nos podemos fijar en Sánchez, o judicialmente todavía no se pueden fijar en Sánchez, pero todo nos indica ese camino. Bueno, el Gobierno preferiría que no nos fijáramos en nada, Bueno, o básicamente claro, que nos fijáramos en los partes, que parece el nodo de Pilar Alegría. Vamos a ver, la obligación nuestra no es ceñirnos exclusivamente a lo que se está investigando judicialmente, la obligación nuestra es ceñirnos dentro de la libertad de prensa a todo lo que huela mal. Ese es nuestro papel. De hecho, esta cosa que está criticando el Gobierno y Pedro Sánchez, que dice, es que se basa en informaciones periodísticas, pues bendito sea, es que para eso estamos. O sea, si los periodistas vamos por detrás, ¿qué somos? ¿Los felpudillos de los partidos? ¿Los felpudillos del comentario de prensa, de la nota de prensa de Pilar Alegría? ¿Ese es el papel de los periodistas? Eso es lo que le gustaría a él. No, totalmente. O sea, nosotros lo que tenemos que ir es, evidentemente, a una capa que es absolutamente indiciaria, pero que cuenta con un respaldo de una investigación de la UCO, e ir en paralelo en esa investigación. Y si encuentras documentación, investigarla. Y si es verdadera, si es cierta, publicarla. Hasta ahí podríamos llegar. Es que para eso se inventó la prensa. Es que cuando es una trama que afecta a la derecha, son grandes periodistas de investigación, de medios Siempre, de izquierda, y cuando afecta a la izquierda la trama Luego corrupta... todo lo que sacan se lo cascan en los tribunales y resulta Pero que ya da igual. Paco Camps, por ejemplo, de 10 superprocesos que eran la pera porque se había comprado 2 calcetines, 2 calzoncillos y 3 trajes, va y resulta que lleva 10 sentencias de inocente, ¿vale? Pero ahí no pasa nada, gran periodismo de investigación. Claro, cuando la trama afecta a la izquierda y son periodistas de medios de derecha, entonces somos periodistas de pseudomedios, no, que son informaciones periodísticas, pues como tantas y tantas causas que han llegado a buen puerto gracias a informaciones periodísticas. ¿Qué es esto de desacreditar las informaciones periodísticas y que eso mismo lo estén apoyando periodistas, compañeros? Que es que eso también es tremendo. O sea, los propios periodistas de otros medios están siguiendo la cantinela de que es que solo se basa en informaciones periodísticas, se están despreciando a ellos mismos. Y luego, referente a lo del 16 de julio, eso es un revoltijo intolerable. O sea, ¿qué es esto de, o sea, Aldama, Hidalgo, más Ábalos, pero aquí quito a Ábalos, meto a Calviño, pero qué es esto? Bueno, en un mismo día. Bueno, esas ramificaciones que aparece ese día es clave, que se lo hemos contado antes, el 16 de julio, medio gobierno reuniéndose, entrando por ahí Aldama, entrando Ábalos, la mujer del presidente yendo el mismo día a contarle, nos explicará ella el qué, a la persona responsable de la compañía que iba a ser rescatada con más de 400 millones en esa dosis concreta. Toda esa coincidencia es lo que, de hecho, santificada por la presencia del número 1, llama la atención de una forma escandalosa. Pero vamos a seguir viendo, porque hay declaraciones, vamos con Ábalos, en las que se empiezan a certificar este tipo de conexiones. Escúchenle. Aldama sí, lo he visto. De hecho, él era presidente del Cruz Zamora, estuvo en una campaña de promoción, me pidió incluso presentar una camiseta para la promoción del club. Era asesor de Ir a Europa también, ¿eh? Y claro que lo conozco. A los otros señores no los conozco a ninguno. No, si no hace falta, ya con los que ha citado, con que conozca a esos y a Jessica, ya con los que ha citado. Venga, vamos con otro corte, atención. ¿Podría describirnos, por favor, qué papel desempeñó el señor don Víctor Gonzalo de Aldama en las negociaciones entre la empresa Soluciones de Gestión y Globalia? Él fue el que negoció con los departamentos comerciales para la gestión de esos vuelos. ¿Negociación de precios? Sí. ¿Condiciones? ¿Y le consta a usted que también el señor don Víctor González de Aldama desempeñó alguna función en nombre directa del Ministerio de Transporte? Lo desconozco. Lo desconozco. Pues anda que no sabía cosas. Vamos, que Víctor de Aldama, el dueño de la trama, tenía conexión con ustedes para todo lo vital, para la pasta. Eso es lo que dice, ¿no? Que, por cierto, ya que ha recibido 400 y pico millones de todos los españoles, luego ampliable a 615 en total, un poquito más de humildad suele ser recomendable. Porque a lo mejor los que tenemos capacidad para estar chulos somos los demás. Y ya que los demás mantenemos la educación, suele ser recomendable mantener la educación por todos, especialmente por el que ha recibido semejante premio de todos los españoles. No merecido, por cierto, ¿no? Digo yo, no lo sé, a la vista de lo que están haciendo con la compañía. Pero bueno, vamos con otro corte, Hidalgo, atención.
Bien, nos ha dicho que usted conoció al señor Aldama en 2018. Me gustaría saber, si es posible, qué relación ha tenido usted desde esos años hasta que vuelve a relacionarse con él con ocasión de los contratos de los fletes. Se firmó un contrato para el tema de intermediación para recuperar la deuda de Venezuela, que termina en diciembre, y luego se contrata como asesor y consultor en diciembre. Vamos, que Aldama era el epicentro de todos los negocios de Globalia Air Europa, que Aldama era el que le avisaba de lo que se iba consiguiendo. De hecho, fue el que le dijo a Javier Hidalgo, ahí estaba muy chulo él, pero luego con Aldama, por lo visto, debía estar más humilde, porque es que Aldama, antes de ser solicitado, pero como tenía hilo directo con todos, a través de Ábalos con el number one, con Nadia Calviño, con todos, pues le dijo, ya está concedido, estate tranquilo, lo tenemos mejor que nunca, y le dice esa famosa frase de, reconoce que hay veces que se hacen bien las cosas, imbécil. Chico, no sé, señor Hidalgo, si Aldama le llama imbécil, tampoco se ponga usted así delante de un juez, ¿no? Que el juez tiene un poquito más de nivel, ¿vale? Unas 16 galaxias más de nivel que Víctor de Aldama. Pero vamos con las puntas de conexión de un tal Pedro Sánchez. Para los amigos number one, en determinadas reuniones europeas se autodenomina Antonio. Bueno, number one tenía reuniones o tenía determinadas conexiones con la trama. Pues sí, conexiones, claro que las tenía. En el caso del Seagate, Sánchez confirmó la visita de Delcy. Estos mensajes que están viendo son los pantallazos que envía Ábalos, porque era uno de los escalones de la trama. Entonces Aldama conectaba con Ábalos, Ábalos conectaba con el presidente del gobierno, con number one. Bien, pues number one resulta que quedó ahí plasmado con un bien. ¿Y a qué da su conformidad con un bien? Pues al mensaje que le manda Ábalos, y Ábalos le dice, y para acabar de molestarte, su sanchidad, la vicepresidenta de Venezuela viene en privado el lunes y quiere verme discretamente. Claro, sí, verme discretamente cuando estamos en funciones de gobierno y tal, se suele llamar opacidad, pero bueno. Como continuación del encuentro que tuve con el ministro de Comunicación, que es su hermano, claro, es lo que tienen las dictaduras. La gestión que acordamos en favor de las empresas españolas, ha permitido que Duro Felguera es una, haya cobrado una importante deuda. Empresas era porque había más de una, ¿no? Vale, pues la única de la que se estaba tramitando algo era la del señor Javier Hidalgo. ¿Quién es Javier Hidalgo? El de Globalia Air Europa. ¿Qué es Air Europa? La empresa que hemos rescatado. ¿Quién era el intermediador? Víctor de Aldama. ¿Con quién tenía contacto Víctor de Aldama? Permanente con Begoña Gómez. ¿Con quién estaba Begoña Gómez en el momento en el que se confirma que les van a dar el dinero antes incluso de haber sido solicitado? Con Javier Hidalgo. Cuadra el tema, ¿verdad? Bien, primera punta de conexión va a venir y quien la autoriza es Sánchez. Segunda punta de conexión de lo que estábamos hablando, precisamente de ese rescate. Atención al mensaje. Sánchez estuvo en las reuniones del rescate sin ni siquiera estar solicitado. Este mensaje es uno de los mensajes que envía Aldama a Javier Hidalgo y aquí le dice, siguen hablando, mañana me paso a las 10:15, o sea, como quien entra Pedro por su casa, les da lo mismo, por el ministerio. Pero me dice que está todo y que al ser el ICO, que este era el primer plan, pero claro, Nadia Calviño se lo ve venir porque el ICO es suyo y dice, aquí os quedáis que yo quiero volverme a Europa. Que esto vais a acabar aquí como en la cuerda de presos. Vale, ser el ICO, las condiciones son las establecidas. Atención a las fechas, porque aquí estamos hablando de julio del 20. Las condiciones son las establecidas, no estaba ni solicitado y ya sabían la pasta que les iban a dar. Bueno, mañana a primera hora está el 1, el number one, Sánchez. Ella, la de Hacienda, confunde a la de Hacienda con la del ICO, son cosas que tienen este tipo de personas con esta formación, ¿no? Se refiere a Nadia Calviño. Y está tomada la decisión, toma ya, el 15 de julio, y se solicitó en septiembre. Pero qué más da, ¿verdad? Esto es España, la trama, venga. Está tomada la decisión, que se da, pero mañana cuando esté con él, te digo. Y hay otro mensaje donde ya se termina de confirmar, luego te llamo y te ven un rato y comentamos que hablé con el jefe, en este caso se refiere a Ábalos, lo tenemos mejor que nunca. Y después, efectivamente, es cuando viene el famoso mensaje de imbécil, reconoce que hay cosas que las hacemos bien, a ver cuándo te das cuenta. Y a ver cuándo reconoces que hay cosas que se hacen bien, imbécil. Imbécil en mi pueblo lleva aquí acento, pero bueno, en el pueblo de estos debe ser que no. Hay comas y este tipo de cosas, ¿no?, que tiene la Real Academia, estas manías. Que mira que te cuesta, tontorrón, le falta decir, tontito, que luego te ponen muy chulo en las sedes judiciales, pero anda que luego, imbécil. Bueno, pues este es el flujo de conversaciones mientras están jugando con el dinero de todos los españoles. Este dinero tenía que haber sido destinado para empresas con problemas, no para chanchullos, para empresas con problemas de verdad en pleno COVID. Cuando estaban las empresas que cerraban por pares, por cientos, por miles, ¿vale? Y la gente sin saber qué hacer. Y mientras nos tenían metidos en las casas y demás. Y la gente pasándolo de espanto. Y muriendo gente por todas partes. Y aquí los amigos de la trama jugando a las cachondadas. Imbécil, mira cómo he rascado. Mira, ya tengo las condiciones. Qué guay. Y ni siquiera lo hemos solicitado. De verdad que es de vergüenza ajena. Estos son los del escudo social.
Pero es que tú decías, y es importante lo de las fechas, este último mensaje es del 8 de agosto de 2020, ahí todavía no estaba solicitado el rescate y ya cuando le dicen no te preocupes que lo tenemos mejor que nunca, todo está estupendo, entonces ya el día 10 lo solicitan, primero como Globalia, después el 18 como Europa, que eso tiene otra lectura, pero Sí, ya la sí, dejaremos sí. para otro momento. Sí, porque menguaron las garantías de la empresa, no es por nada. Claro. O sea, que al final todo estaba hecho antes de que se plasmara, antes de que se presentase esa solicitud de rescate, lo que da cuenta de precisamente cómo funcionaba esta trama. Pero además hay otra cosa, y es el lenguaje que utilizan para comunicarse unos con otros. Luego escuchábamos al señor Ábalos, que poco menos era como, bueno, ya esto los conocía porque pasaban por allí, pero no teníamos ningún tipo de relación. Bueno, cuando se ven estos mensajes, demuestran que efectivamente había una sintonía entre ellos, una confianza. Hasta para llamarse imbécil hay que tener confianza, ¿no? No le digo yo. Y lo que queda por salir. Y yo creo que bueno, pues que lo veremos, todo lo que se saque del móvil de Ábalos, bueno, pues a lo mejor de ahí deducimos muchas más cosas. Hazme un comentario rápido sobre esto, que quiero leer una historia de la que se está montando con el tema de sanidad, el atasco, el déficit de médicos y la presencia de Mónica García. Hola, Mónica García. Ser ministro sirve para algo más que para pasearse con un maletín. Pero bueno, pero antes de eso, porque acaba de mencionar Sandra una cosa que me parece importantísima. A partir de ahora se va a poder acceder a los dispositivos de Ábalos. Y tiene pantallazos con Pedro Sánchez. Era ministro, era secretario de organización del partido. Ahí puede haber de todo, vamos, básicamente. Queda mucho por saber, Carlos, solamente se ha volcado una parte en este informe de la UCO porque había premura para que Ismael Moreno pues, pudiera hacer lo que quería, que se elevara esa exposición razonada contra Ábalos en el Supremo, pero obviamente quedan muchos dispositivos y solamente destacar en lo que referencia a lo que decía Sandra, que me parece muy relevante. A partir de este informe nos queda constancia, Carlos, de que Víctor Aldama y Javier Hidalgo eran amigos íntimos, es decir, hasta este momento sabíamos que Aldama era asesor de Europa, de Globalia, no sé, no, estos mensajes nos muestran que eran amigos íntimos y me parece que esto es muy importante respecto a la investigación del rescate. Bueno, pues vamos a hablar ya con Gus Leal, portavoz de Jucil. Jucil es la asociación mayoritaria de la Guardia Civil. Gus Leal, lo primero que quiero es darte las gracias y que se las traslades a la UCO por la labor que estáis realizando y que está realizando la UCO en esta investigación, que es básica. Sé que no contáis con grandes ayudas y ahora vamos a explicar por qué, porque de hecho, Gus, habéis tenido incluso que presentar una denuncia contra, porque aparece una información dentro de ese informe de la UCO, contra el propio exdirector general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, ahora premiado, por cierto, por el gobierno en la embajada en Washington, porque resulta que Koldo lo identifica como el señor de los chivatazos para que tus compañeros que estaban investigando no pudieran investigarles a los malos, a los delincuentes y se libraran de la investigación judicial. Pero antes de ir con eso, Gus, no sé si estás al corriente, si tienes novedades de por dónde va el cauce investigador, de hasta dónde puede llegar. Estábamos hablando nosotros de las conexiones porque aparece mencionado Pedro Sánchez y no es tan normal que aparezca un presidente del gobierno mencionado en informes de la UCO. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Efectivamente, es bastante grave, ¿no?, que aparezca un presidente del gobierno. Lo que nos consta a nosotros, y hasta ahí podemos hablar, es que falta el análisis de 100 y pico terminales telefónicas, 170 terminales telefónicas, y se están confeccionando al menos otros 2 informes a mayores. Creemos que ahí va a haber datos muy esclarecedores ya de este atestado policial, ¿no? Siguen el secreto de las diligencias, pero aún queda trabajo por delante. 2 informes, como tengan el mismo contenido que estos, puede ser eso la bomba nuclear. Bueno, pues imagínate lo que puede haber en 170 teléfonos reflejados en 2 informes, pues sí, puede haber ahí un problema para muchos pseudodelincuentes, para muchos presuntos delincuentes, ¿no?, que se han aprovechado del Estado de Derecho y han usado pues todas las armas que pueden para socavarlo y para su enriquecimiento ilícito. Las que pueden y las que no deberían poder, que ahora vamos a hablar de eso. Entre los terminales que falta por volcar, hay algunos de algún sujeto importante, me refiero al Aldama, sobreentiendo que los de Ábalos todavía no, porque no está imputado, todavía, formalmente. ¿De quién podríamos estar hablando? De todos los que han salido hasta ahora en la trama, de todos estos terminales se han incautado en los registros donde ha habido detenidos y donde se han efectuado registros, se han incautado ahí. ¿Quién los ha utilizado? Pues lo sabremos en el momento en que levanten el secreto de sumario el juez Ismael Moreno. Gus, déjame que hablemos de esa denuncia que habéis tenido que presentar. Digo que habéis tenido que presentar porque esto da vergüenza ajena. O sea, que os tengáis que enterar de que los compañeros tuyos
de la UCO que están investigando tenían como principal chivato al que era director general, que por cierto, esto es una cuestión que hay que recordar. El director general de la Guardia Civil es un cargo político, no es un cargo de la Guardia Civil. No sé si suena muy tosco, pero es la puñetera realidad. O sea, guardias civiles son los que entran desde abajo, van ascendiendo, van por la academia, van por la escala de guardia, lo que sea, pero son guardias civiles. Y luego está la boina que pone un gobierno de turno, que te puede poner, pues efectivamente, a Leonardo Marcos, que en estos momentos está destinado en la embajada en Washington. Les puedo asegurar que el sueldo en la embajada en Washington no es el de un guardia. Habéis tenido que presentar una denuncia contra este señor porque Koldo lo ha identificado como el chivato, que daba chivatazos para que los... Venga, voy a incorporar tu lenguaje. Los presuntos delincuentes se libren de la actuación investigadora por mandato judicial de los propios guardias civiles. Así es, a raíz de las informaciones que señalan a Leonardo Marcos, perdón. No me extraña que los confundas. Porque ha estado bien eso. Pues a raíz de las declaraciones de Koldo que le señalan como el que da el chivatazo, los servicios jurídicos de Jucil se ponen a funcionar desde que tenemos conocimiento de esto y procedemos a presentar una denuncia ante el juez Ismael Moreno contra Leonardo Marcos, ¿no? Su cese y traslado a Estados Unidos, a Washington, ha sido visto y no visto, ¿no? Recuerdo que llevamos con esta administración en 6 años casi 6 directores generales, ¿no? Esto es un cachondeo, esto demuestra la inquietud que tienen por la seguridad de esta administración. Ninguna inquietud, ¿no? No están poniendo al mando del cuerpo al más capaz, desde luego. No, ni al más capaz ni al que tiene más cariño por la Guardia Civil, porque ya que no fuese no por la parte de pericia, si por lo menos fuese por la parte de cariño, a lo mejor sacábamos algo. No es por tocar más las narices, que también este señor, Leonardo Marcos, ocupa una plaza con un ínterin, pero bueno, realmente provocado esa baja porque María Gámez tuvo que ser cesada, dimitida, aquí nunca lo sabemos. La cuestión es que siempre aparecen cosas curiosas, porque resulta que su marido estaba imputado en una ramificación de los ERES. Por cierto, cosas más curiosas, la ramificación de los ERES por la que estaba imputado su marido y su cuñado, resulta que acaba archivado porque se les han pasado los plazos. Y un error judicial provoca que acabe en nada, cuando había un patrimonio inmobiliario comprado, etcétera, etcétera. Vamos, que os están poniendo a jefes que evidentemente tienen mucho cariño por la Guardia Civil y por la persecución del delito, sí. Bueno, muy bien harían los directores o directoras generales que nos pongan a imitar el ejemplo de los guardias civiles, ¿no? En vez de intentar socavarlo con estas acciones pues tan deleznables y que van en contra de todo sentido común y de todo el respeto al Estado de Derecho, ¿no? Nos demuestran que, te lo vuelvo a decir, para esta administración la seguridad no es importante, la Guardia Civil y la labor que realizamos no es importante, pero bueno, nosotros seguimos trabajando. Ahí tenemos el ejemplo de la Unidad Central Operativa, de la UCO, que son unos grandes profesionales. Tenemos el ejemplo a seguir también de nuestro coronel Pérez de los Cobos. Todos hemos oído su discurso de despedida en La Patrona, ¿no? Para nosotros es un orgullo haber servido bajo su mando y seguir su ejemplo. Esa es la lealtad que nosotros damos a España, lealtad a la justicia, proteger la ley, la Constitución, el Estado de Derecho y trabajar bajo jueces y fiscales contra el delito, contra cualquier tipo de delito y contra cualquiera que sea el delincuente. Y esa es la que os agradecemos y por la que os tenemos cariño. Gus, muchísimas gracias, seguiremos informando, sobre todo cuando esté ese famoso volcado de los 170 terminales que todavía quedan. Un abrazo muy fuerte, Gus. Un abrazo, Carlos. Buenas tardes, hasta luego. Bueno, vamos a ir con otra cuestión, vamos a cambiar de tema porque en España tenemos un problema bastante severo con el tema de los médicos. Hay un déficit de médicos y la gran pregunta es ¿dónde está Mónica García? Lo digo porque esto de seguir criticando desde una sede ministerial a una comunidad autónoma, porque es que resulta que estás obsesionada con Isabel Díaz Ayuso, pues no sé, para tu casa estará muy divertido, será muy divertido. Para los demás no nos sirve absolutamente para nada. Déjenme que les dé una serie de datos, porque desde la llegada de Mónica García al ministerio, el pasado mes de noviembre ha ocurrido lo siguiente, se lo resumo. Bueno, incapacidad absoluta para realizar un plan nacional contra el déficit de profesionales sanitarios. Cuidado con esta cuestión, en especial con los médicos de atención primaria, es donde más puso ella el acento. Bueno, pues no hay ni un solo plan, ni un solo plan. Bien, un asunto un tanto relevante, ¿verdad? Vale. Incapacidad absoluta para fomentar la estabilidad de los médicos internos residentes. Los MIR llegan a los hospitales, hacen las prácticas y se marchan. Esto es una cuestión de dotación, de dinero. El dinero que reparten las comunidades autónomas a través de sus presupuestos, que evidentemente es la partida de sanidad, está conectada con un plan nacional. ¿Dónde está el plan nacional? No existe el plan nacional. Vamos con la siguiente pantalla de cuál es el problema y el caos que está montando Mónica García. Datos del informe de necesidad de médicos especialistas
especialistas en España 23 al 25. Los datos son de febrero del 23. Atención, 149.710 médicos están trabajando en el Sistema Nacional de Salud, ¿vale? Servicios regionales, más el Ministerio de Defensa, con cualquier tipo de contrato, excepto los MIR y con una ratio, quédense con este dato, por cada 100.000 habitantes de 318 médicos. Bien, el 73,2% de los médicos de la red pública está adscrito a atención especialistas, ¿vale? El 27% atención primaria. Resultados, con este panel, con este contexto, resultados. La oferta de médicos especialistas en España va a tener, seguro, un déficit creciente hasta 2027, llegando la falta de médicos hasta los 9.000 médicos. Señora Mónica García, ¿piensa hacer algo? ¿Piensa establecer algún plan? ¿Piensa hablar con las comunidades autónomas? ¿O los pacientes tenemos que esperar a ver a quién nos toca la falta de un médico? 9.000, ¿vale? Siguiente conclusión, principales focos de déficit, agárrense, médicos de familia y pediatras. Según los datos, SESPAS, médicos de familia y pediatras, los principales receptores de ese boquete de 9.000 médicos. Venga, ejemplos de la incapacidad de Mónica García. Vamos para allá, que cogemos curvas. Hay 20.000 expedientes para la homologación de profesionales extracomunitarios, médicos extranjeros que viven en España y que no pueden ejercer porque alguien ha decidido que burocráticamente no pueden ejercer. Bien, a la espera de ser tramitados. Hola, señora Mónica García. Febrero del 24, casi 6.000 médicos y 7.000 enfermeros se quedaron sin plaza en los últimos exámenes de formación sanitaria especializada, en plena carestía de personal sanitario. ¿Por qué no se busca una forma de asumir esta gente? 6.000 médicos, 7.000 enfermeros. Repito que el déficit estimado era de 9.000. Nos vendrían bien, ¿verdad, señora Mónica García? Datos de mayo del 24. Impidió dotar a las comunidades autónomas de mayor flexibilidad para contratar a facultativos que finalizaban el MIR en verano. ¿Por qué? La gestión de los MIR es competencia del Ministerio de Sanidad. ¿Por qué? ¿Le importa un soberano comino que nos quedemos sin médicos? Bien, septiembre del 24, con solo un margen de 4 días, insta a las comunidades autónomas a contratar a los casi 6.000 MIR de la promoción del 20, del 20, parece el Tribunal de Cuentas esto, que terminaban su formación en septiembre. La mayor parte de las comunidades autónomas, gracias a Dios, había espabilado y lo había hecho antes. Pero ella despertó, repito, a 4 días de la fecha. Este es el tipo de gestión. No sé, sobreentiendo que se le anularía algo en la agenda, se quedó libre sin poder comer y se dio cuenta de lo que estaba pasando. Siguiente pantalla de lo que está pasando con Mónica García, o mejor dicho, de lo que están teniendo que hacer las comunidades autónomas para paliar los problemas de Mónica García. La situación en comparación con la Comunidad de Madrid. Bien, para retener a los MIR. Se ha hecho aplicación de complementos en los salarios anuales. Se ha hecho un plan específico para centros de difícil cobertura. Se ha hecho implantación de turnos deslizantes, turnos flexibles, turnos móviles, en centros de salud para facilitar la conciliación. Se ha regulado la posibilidad de participar en proyectos de docencia e investigación y se han hecho contratos estables durante 3 años tras finalizar la estancia MIR de residencia. Esto lo ha hecho la Comunidad de Madrid. Esto lo ha hecho Isabel Díaz Ayuso, que es la criticada por Mónica García. Mónica García, ¿qué ha hecho? Nada, es fácil de resumir, el pantallazo nos hubiese durado mucho menos. Y ya terminamos con la explicación, medidas puestas en marcha por la Comunidad de Madrid para retener a estos MIR en atención primaria. El resultado final ha dado un más 130% de los MIR de medicina de familia y comunitaria que han decidido quedarse en Madrid. Imagínense si lo hiciera con un plan nacional Mónica García para toda España. Sería distinto, ¿verdad? Incorporación final de 94 residentes. Señora Mónica García, estar en un ministerio es algo más que pasear un maletín. Vámonos al siguiente bloque. Los fiscales manejamos material muy sensible y manejamos también muchísima información, muchísima información. Le aseguro que si yo quisiera hacer daño a un determinado espectro político, tengo información de sobra que por supuesto no voy a usar jamás para insinuar, para filtrar, para decir, para de cualquier manera. La responsabilidad del fiscal general del Estado es mantenerse neutral e imparcial. El fiscal general está imputado por revelación de secretos. Dice, no hombre, no, tengo información muy sensible, pero ¿cómo pueden ustedes pensar que la voy a revelar? ¿Porque está imputado por revelación de secretos? Digo, no sé, es un factor, ¿no?, a tener en cuenta, digo yo. Bueno, Pedro Sánchez sigue recopilando récords de vergüenza. El nuevo récord es tener al primer fiscal imputado de la historia democrática de España, fiscal general, con 2 narices. Les pongo 2 ejemplos para que entendamos la magnitud de esta barbaridad. Vamos a ver, cuando él tenga que pasar, ¿vale?, a testificar, en condición ya obviamente de imputado, va a tener un fiscal que va a tener que protagonizar la acusación contra él. Ese fiscal va a ser su subordinado. Con orden de él, con capacidad de ordenamiento directo de él y con dependencia jerárquica del acusado.
¿vale? Es decir, le va a poder decir, dicho de una forma para que nos entendamos todos, párate, que ese ascenso ya te digo yo dónde va a acabar. O sea, este tipo de aberración. 2, la supervivencia de Álvaro García Ortiz, evidentemente va ligada a la supervivencia de este gobierno. ¿Qué órdenes va a dar a los fiscales por debajo en todos los casos de corrupción que acorralan a este gobierno? ¿Qué órdenes va a dar? Sed buenos, como ET, sed buenos. ¿Qué es lo que les va a decir? No sé, sacad el algodón, no hagáis daño, que parezca que, pero no hagáis. ¿Qué es lo que va a decir? Esto es una barbaridad. Esto es una barbaridad, es una aberración. Bueno, siguen con nosotros Miguel Ángel Pérez y Sandra León. Lo veis como yo, me he venido arriba. No lo Yo sé. creo que no lo has podido explicar más claro, ¿no? Y es un escándalo que tengamos un fiscal general imputado y que a todo el mundo le parezca normal como si tal cosa, ¿no? Pero claro, es que tampoco podemos olvidarnos de dónde venimos. Venimos de un presidente del gobierno Ni de dónde vamos, que de las primeras cosas que dijo es de quién depende la fiscalía. Entonces, claro, en el momento en el que un presidente del gobierno dice de quién depende de la fiscalía, pues eso, pues es que todo lo demás es consecuencia de aquello, ¿no? Y así se entiende pues la rueda de prensa tan escandalosa que vimos el pasado jueves después del Consejo Europeo, en el que Pedro Sánchez defendía a García Ortiz diciendo que había hecho su trabajo. Claro, es que, bueno, pues eso, ¿de quién depende de la fiscalía? Miguel Ángel, quiero que veamos porque hubo un momento en el que este hombre, Álvaro García Ortiz, dijo que él asumía toda la responsabilidad. No sé si debía estar pensando que ya Pedro Sánchez habría conquistado, pues no sé, el Himalaya, habría ganado las elecciones en Estados Unidos y habría conquistado el control absoluto de la justicia. Debía estarlo pensando. Bueno, pues él lo asumió. Y ahora lo que le dicen, obviamente por unanimidad, por cierto, en el Tribunal Supremo es, oiga, tenemos que investigar a ver en qué momento, o si, porque usted tenía esos correos, los correos del novio de Isabel Díaz Ayuso, si usted los entregó, pero desde luego usted le ha dado publicidad a algo que ha podido afectar al derecho a la defensa de esta persona y a la presunción de inocencia. Pero hubo un momento en el que él lo reconoció él mismo, atención. Yo asumo que hice o que hicimos una nota de prensa de la que soy el único responsable para desmentir un bulo. Eso es así y eso es cierto. Y era el único propósito de esa nota de prensa, era desmentir un bulo. Por cierto, que si yo fuese del Mundo, que se refiere a una noticia publicada en El Mundo, evidentemente montaba una acción contra esta persona, una acción judicial. Porque se está llamando bulo algo que nunca jamás fue un bulo. Fue un mail, un correo, en el que la Fiscalía le decía, venga, vamos a llegar a un acuerdo. Y lo que ellos llaman bulo es porque ese no fue el primer mail, sino porque hubo una acción inicial del abogado, del novio Isabel Díaz Ayuso, diciendo, venga, vamos a empezar a negociar, que todos sabemos que esto va de esto, ¿no? Yo negocio, reconozco, pago una parte y vosotros me dejáis en paz. Esto da vergüenza ajena, pero es en lo que se ha convertido Hacienda en España. Bien, ahí comenzó, pero lo que ellos dicen que es bulo, de bulo no tiene nada. O sea, ese mail, ese mensaje, claro que existió. Y en ese mensaje le dicen, venga, si tú te declaras responsable, asumes la autoría de 2 delitos, nosotros te ofrecemos un plan de pago y se acabó esta historia. Eso en mi pueblo le llamamos declaración bajo coacción y debería estar prohibido. En España le llaman inspectores de Hacienda. Perdón por los inspectores buenos que haya. Bueno, lo primero que hay que decir es que ese peculiar yo ordené el código rojo fue semanas después del escándalo. Esto hay que decirlo porque es que parece que es muy valiente. No, este hombre estuvo semanas calladito, dejando que le cayera todo el marrón a la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, que también va a ser investigada en el Tribunal Supremo. Él estuvo calladito y a mí lo que me llega es que Pilar Rodríguez obviamente le dijo, oye, ¿qué pasa aquí? O sea, me lo mandas tú y ahora me voy a comer yo el marrón sola. Y ahí fue cuando Álvaro García Ortiz reconoce que él ordenó el código rojo y que era para desmentir bulos y no sé qué, no sé cuál. Desde el punto de vista de fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz desde el inicio ha actuado como un ministro fiscal, o sea, no es un fiscal general del Estado, es un ministro fiscal. Y fiscales con los que hablas, todo el mundo te dice lo mismo, que es esta cantinela de la imparcialidad, de la independencia. Oiga, es que todas las decisiones que toma el fiscal general del Estado casualmente benefician al Gobierno y al Partido Socialista. ¿Cómo que está garantizando la imparcialidad y la independencia del Ministerio Fiscal? Y luego, por último, en su comunicado, que también me hace mucha gracia, cuando se sabe la imputación por parte del Tribunal Supremo, dice en una línea, bueno, esto es una situación inédita que es necesario llevar a cabo una reflexión. Y en la línea siguiente del comunicado, esa reflexión ha durado una línea, porque ya en la siguiente te dice que ya ha reflexionado y que se queda. O sea, es que me parece una tomadura de pelo esa reflexión. Bueno, por si alguien tenía dudas de que efectivamente este fiscal está conectado en cuerpo y alma con el Gobierno, escuchen la defensa cerrada de Félix Bolaños, que sale a decir se tiene que quedar porque es maravilloso. Oiga, se tendrá que quedar si cumple con los requisitos de jurista de reconocido prestigio, y en este momento es jurista de reconocido desprestigio, está imputado, pero no porque lo diga el Gobierno, o es que es parte del Gobierno, escúchenle.
Total respaldo a la labor del fiscal general del Estado en este caso y de su actuación al frente de la Fiscalía en nuestro país persiguiendo el delito. Creo que es importante hacer pedagogía y conocer bien cuáles son los hechos de los que trae causa la resolución que hoy hemos conocido del Tribunal Supremo. Bueno, luego se lo vamos a explicar, no se preocupen, pero quiero darle paso ya a Miguel Pallarés. Miguel, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿qué tal? Portavoz de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, que bienvenida sea, anda que no hay que depender la independencia de los fiscales y más viendo lo que estamos viendo, pero de hecho lo habíamos comentado antes de comenzar la grabación, que es muy llamativo. Vamos a ver, se supone que el gran argumento del gobierno es decir que no han violado la independencia y en el momento en el que es imputado, el escudo que se encuentra el fiscal es la petición de que permanezca por parte del gobierno. Pues no sé si se puede dar una prueba mayor de la conexión entre fiscal general y gobierno, la verdad. Bueno, sí, hay una, la de quién depende, de quién depende. Efectivamente, yo creo que no hace un buen servicio ningún miembro del gobierno respaldando al fiscal general del Estado, porque desde nuestro punto de vista el fiscal general del Estado es autónomo e independiente y ahí se agota la cúpula del Ministerio Fiscal. Por tanto, no depende del ministro ni depende del gobierno. Eso, si lo pone usted en conexión con la famosa frase de quién depende de la Fiscalía, erosiona muchísimo la independencia del Ministerio Fiscal. El constituyente quiso colocar al Ministerio Fiscal dentro del Poder Judicial, no dentro del Ejecutivo. Y este tipo de acontecimientos nos daña muchísimo la imagen y la función que tenemos de forma imparcial, independiente. ¿Usted cree que debería dimitir esta persona, Álvaro García Ortiz? Nosotros lo hemos pedido en un comunicado. Yo creo que no se le oculta a nadie que tú seas la primera, o sea, el fiscal general del Estado sea la primera vez que resulta imputado nada más y nada menos que por el Tribunal Supremo, por la Sala Segunda. Yo creo que eso no puede ser un mérito para ser fiscal general del Estado, ¿no? Es decir, es que eso no entra dentro, no, es que como es la primera vez, ¿no? Y yo necesito defender a la institución, no, si usted quiere defender a la institución, lo que tiene que hacer es marcharse. No es un mérito estar imputado. Que un fiscal esté imputado no es un mérito. Mire, nuestro reglamento nos somete a un régimen disciplinario y a un régimen de responsabilidad muy duro. Y está previsto que cualquier fiscal en España, si es imputado por la comisión de un delito doloso, el fiscal general del Estado, oído el Consejo Fiscal, lo puede suspender de su función. ¿Y por qué lo puede suspender? Pues porque nuestra función como fiscal es tan importante y tiene que ser tan imparcial que ningún ciudadano se merece que esté en estrado con una toga puesta un señor fiscal que está siendo investigado por la comisión. Miguel, esto que está citando, esto aparece en el estatuto a efectos de todos los fiscales. En el reglamento del Ministerio Fiscal aparece que cuando un fiscal, igual que le pasa a los jueces, fiscal está imputado por un delito doloso, precisamente por la importancia que tiene nuestra función, podrá ser suspendido inmediatamente, oído el Consejo Fiscal, de sus funciones. O sea, por traducirlo, Miguel, en caso de que le toque a un fiscal normal, que no es fiscal general, se tiene que valorar efectivamente si tiene que ser suspendido. Pero si le toca al fiscal general, que es el que tiene capacidad de órdenes jerárquicas sobre todos, en ese caso no. No está previsto en la legislación. Nadie lo podía prever que el fiscal general del Estado fuera imputado, ¿no? Por eso nosotros en nuestro comunicado también decimos que precisamente para salvar esa laguna se debe aprovechar una reforma del Estatuto Orgánico para que en el artículo 31, que es donde están las causas de cese del fiscal general del Estado, se incluya que el fiscal general del Estado sea imputado por un delito doloso. Eso yo creo que es evidente, pero fíjese usted la contradicción que se supone, que me imagino que no va a pasar. Pero aquí, en la causa que abre el Tribunal Supremo, con este auto, hay dos fiscales que están imputados. El fiscal general del Estado y la fiscal jefe provincial de Madrid. Sí. Pues la fiscal jefe sí puede ser suspendida, que no lo hará el fiscal general del Estado, pero sí podría ser suspendida de sus funciones porque lo prevé el reglamento orgánico del Ministerio Fiscal. En cambio, el que ha dado la orden, porque lo ha reconocido que ha dado la orden, resulta que se encuentra en una laguna legal que le permite continuar con esa función. Quiero decir, si un fiscal con muchísimo menos poder puede ser suspendido, yo creo que por analogía, el fiscal, que además es fiscal de carrera, podría aplicarse la misma solución y, por tanto, abandonar el cargo. Déjeme que le pregunte por una de las frases que hemos escuchado, no sé llamarle versión de descargo, versión de defensa, porque parecía una versión de ataque. La versión de Álvaro García Ortiz, que lo hemos escuchado antes, cuando en una entrevista, ya sabiendo que va a ser imputado, por decir de una forma llana, ya estaría imputado, pero bueno, formalmente,
Dice que tiene mucha información sensible de un montón de gente y que por supuesto que puede estar todo el mundo tranquilo porque él no va a revelar secretos. Cuando la imputación es por revelación de secretos, ¿ha lanzado una amenaza a medio poder político? Mire, yo creo que él mismo, después de pronunciar esa frase, no creo que esté muy de acuerdo con la misma. Yo creo que ha sido una frase muy desafortunada. Claro que tenemos información los fiscales, claro que sí, por supuesto, pero es que no sé qué quiere decir con ello. Es decir, me parece que es una frase muy desafortunada y que no debería haberla hecho, sinceramente. No entiendo. Yo le preguntaría o le repreguntaría, bueno, ¿qué intención tenía usted para decir esa frase, ¿no? Me parece enormemente desafortunada. Miguel, muchísimas gracias. Pues de nada. Y muchísimo ánimo con su asociación, que creo que está más que archidemostrado, que evidentemente hace más falta que nunca. Hombre, yo le iba a decir que lo que vamos a hacer inmediatamente es la siguiente. Usted sabe que somos la única asociación que recurrió el nombramiento, o que tiene recurrido el nombramiento del fiscal general del Estado en la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Bueno, pues le haremos llegar a la Sala Tercera, aunque yo creo que es manifiesto y notorio este hecho, le haremos llegar a la Sala para que abunde aún más en las causas que ya hemos expuesto por considerarlo no idóneo para ejercer el cargo de fiscal general del Estado, pues este mérito, que debe ser un mérito, ¿no? Haber sido imputado por el Tribunal Supremo, para que la Sala decida si revoca o no revoca el nombramiento de fiscal general del Estado hecho por el Gobierno. No, me parece de maravilla, la verdad. Miguel, un abrazo muy fuerte y a seguir con esa lucha por la independencia de los fiscales. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, quiero que veamos otra de las declaraciones de Álvaro García Ortiz, porque a mí esto ya me parece una aberración. Yo no sé si en este momento se puso la capa de Superman, se metió en la cabina de teléfono, salió y dice, no puedo permitir que... No, usted lo que no puede permitir es que se incumplan las leyes. Y el que las está incumpliendo es usted, escúchenle. No podemos consentir que se dé una información falsa, sabiendo nosotros que esa información es falsa. No sé, le cambiamos el cargo, Miguel Ángel, y ya no es fiscal general, es el cazabulos. El fact-checking ¿no? Sí, no sé, pero este señor lo que tiene que hacer es cumplir la ley y hacer cumplir la ley, punto final. Usted no puede revelar secretos, se acabó la historia. No puedo permitir, oye, como apliquemos esa máxima a todos los comportamientos delictivos, vamos, finos. Es que me insultó, no puedo permitir... entonces, ¿qué haces? ¿Le destrozas la cara o qué? ¿Pero de qué habla este señor? Este señor jurista de reconocido prestigio. ¿Y cuántas veces se habrán difundido, digo yo, y tú sabrás mejor que yo, Miguel Ángel, bulos, probablemente que en algún momento sí lo fueran, sobre la Fiscalía o en algo que tenga que ver la Fiscalía, y yo no he visto a nadie hacer lo que ha hecho el fiscal general del Estado. O sea, es que estamos en una situación inédita. No, es el justiciero. Era gracioso lo que decía Pallarés, ¿no? Con el tema de que es que en el reglamento no viene reflejada la irregularidad, la chorizada de que tener un fiscal general del Estado imputado. Es que es una cosa recurrente en el sanchismo. Es decir, nadie podía imaginar que una persona iba a poner a su ministra de Justicia al día siguiente fiscal general del Estado. Nadie podía imaginar que podía poner a su ministro de Seguridad Social al día siguiente gobernador del Banco de España, y nadie podía imaginar tener un fiscal general del Estado imputado. Ninguno nos podíamos imaginar tener un presidente del gobierno number one en una trama, o sea que imagínate tú. Pero bueno, decía, y les habíamos cortado antes, les había dicho, no, si luego vamos a hablar del origen de esto. Lo que pasa es que yo para escuchar la versión de Bolaños como que ya no tengo el cuerpo, ¿no? Bueno, vamos a ver el origen de esta historia, pero el de verdad, ¿vale? Muy bien, déjenme que se lo explique. 22 de enero de 2024, ¿qué ocurre en esa fecha? La agencia tributaria incorpora su informe al caso Koldo. Qué cosas, ¿verdad? Bien. ¿Y qué es lo que dice la agencia tributaria? Repito, 22 de enero, estábamos arrancando el año. Pues va y resulta que aparece Air Europa, la del rescate, aparece Víctor de Aldama con sus contratos, y aparece, obviamente, ya por derivada, ahí en el informe no lo decían, pero evidentemente en el gobierno, como lo sabían, dicen, tate, que viene con tomate, que va a aparecer Begoña Gómez. Pues evidentemente, vale. Eso ocurría el 22 de enero del 24. ¿Qué ocurre también el 22 de enero del 24? Yo sé que este gobierno y el PSOE son de fechas. De pronto se ponen a hacer las cosas, oye, allá que va la trama y coincide todo en la misma fecha. 22 de enero, es decir, el mismo día, la Fiscalía de Sánchez reclama elevar la disputa del novio de Ayuso con Hacienda a delito fiscal. Vamos, que lo que era un pleito, una pelea que no era judicial con Hacienda de, oye, que tú me debes esto, que yo no te lo debo, que yo te he presentado las facturas, cogen y dicen, para el carro, que esto ya no va a ser una cosa de Hacienda Pública, que nos lo llevamos porque le vamos a plantar una denuncia con 2 narices por delito fiscal, nos lo llevamos a la Fiscalía, de quién depende, y de esta manera
pretendemos atacar a Isabel Díaz Ayuso. Pues qué casualidad que justo cuando se enteran de que va a empezar a aparecer Begoña Gómez en los temas del rescate y del caso Koldo, justo el mismo día deciden que una cosa que era una disputa totalmente normal y habitual con Hacienda, la van a convertir en una acusación de delito fiscal, con dos narices. Bien, vamos a la siguiente fecha, 12 de marzo del 24, 17:05, quiero que lo vean porque es que esto es maravilloso. María Jesús Montero, chiqui, 1.200 millones, los saco de cualquier sitio, ¿vale? María Jesús Montero se pone a revelar delante de una cámara y de un micro noticias que no han aparecido, que no existen. Existieron 4 horas después, las filtró ella. Bien, lo digo porque resulta que Montero era responsable del Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda tiene dentro una cosa que se llama agencia tributaria y tienen obligación absoluta de secreto y sigilo, así lo pone, no pueden decir nada sobre actuaciones fiscales. Pues va y resulta que, véanla ustedes, lo cascó todo. La corrupción que la señora Ayuso presuntamente ha ido amparando, que vive en un piso, en una casa en donde realmente se ha pagado con esos dineros. No había ni la más mínima constancia de esas informaciones. ¿De dónde salían? Pues obviamente de la información fiscal. ¿Qué era ella? Vicepresidenta, ministra de Hacienda y responsable última de la agencia tributaria. Es decir, que como empecemos a mirar quiénes han revelado secretos, ¿verdad?, nos vamos a quedar solos en la lista. Bien, eso el 12 de marzo del 24, vale, 14 de marzo del 24, allá que sale justo después de que haya salido María Jesús Montero, estas cosas que tiene la opinión sincronizada. Pues resulta que sale la nota de la Fiscalía desvelando todos los detalles, palabra a palabra, de las conversaciones entre el abogado del novio, de Isabel Díaz Ayuso, y el fiscal. Ellos lo deben ver muy normal, pero evidentemente no lo ha visto normal ni siquiera el Tribunal Supremo por unanimidad. Vamos a ver qué es lo que pasa después, porque fíjense, lógicamente, el auto del Supremo, en 2 de los párrafos dice: la revelación del correo del día 2 de febrero, asumiendo, reconociendo su culpabilidad de los delitos fiscales del novio de Ayuso, no llevada a cabo conforme a los parámetros de la ley de enjuiciamiento criminal, vamos, que ha pisoteado la ley, puede tener repercusión en el derecho de presunción de inocencia, nada más y nada menos, un derecho fundamental que lo ha pisoteado Álvaro García Ortiz. Solamente ese, bueno, más adelante, en el propio auto, puede condicionar la futura tramitación del proceso del señor González Amador. Habría tocado la esencia, el eje de un proceso. Un proceso, repito, que se ha decidido que sea un proceso penal porque alguien decidió que las informaciones de Begoña Gómez había que contrarrestarlas inventándose un caso que nunca existió, que era una disputa con Hacienda normal y corriente. Hay 1,5 millones por año de estas, 1,5 millones. ¿Cuál era la diferencia? Que el 1,5 millones no era de novios de Ayuso. Entonces había que coger esta y dice, no, trae que esta me la trinco yo. Que la vamos a controlar, la vamos a catapultar, la vamos a enviar a los de la opinión sincronizada y así cuando hablen de Begoña nosotros hablamos de Ayuso. ¿Qué les ha pasado? Pues que les ha tocado con una persona Ayuso que sí, vete con tonterías de estas. Y evidentemente sacó la espada y dijo hasta aquí podíamos llegar. Esta es la historia. Gracias a Dios Ayuso reaccionó como reaccionó. ¿Por qué la izquierda dijo, cómo ha podido reaccionar así Ayuso? Por esto. Porque sabía perfectamente lo que era una maniobra inventada para que no habláramos de Begoña Gómez. ¿Y qué hizo ella? Dijo, sí, esperadme que voy. Pues bendito sea que tiene ese tipo de planteamientos y bendito sea que el novio hizo lo propio. Dijo, no, para, lo digo porque ya tiene presentadas, de hecho, denuncias, querellas contra todos los filtradores. En estas estamos. Bueno, por analizar el auto del Supremo me parece relevante una cuestión. Durante toda la causa hablábamos de que la filtración era por la nota de prensa. Sin embargo, el Supremo ya dice en su resolución que la nota de prensa pues, recogía informaciones que ya se sabían y pone el foco en los correos electrónicos. ¿Qué es lo que sucede con esto? Pues que obviamente si el Supremo hubiera seguido la línea marcada por el TSJ de Madrid, con el reconocimiento que ya había hecho García Ortiz de que él había dado la orden de difundir la nota de prensa, en el momento en que fuera imputado por el Supremo, sabíamos que iba a ir para adelante sí o sí, porque es que el propio García Ortiz ya lo había reconocido. El Supremo, al derivar el foco y ponerlo en los correos electrónicos, esto ya toma otra línea que va a ser un poco más complicada, porque obviamente ahora tienen que investigar el instructor que han puesto en el Supremo, todos esos correos electrónicos, quién tenía acceso a ellos, quién pudo haberlos filtrado, y yo creo que eso es un tema para poner encima de la mesa. Sandra. Bueno, yo creo que sea como fuere, lo que está claro y no cabe ninguna duda es la utilización política que se ha hecho de este caso, ¿no? Y si quedaba alguna duda, bueno, pues ahí estaba Pedro Sánchez el otro día para volver a sacar a colación cuando todo el mundo le está preguntando, lógicamente, por la trama que afecta al Partido Socialista y a su mujer y al del Seagate y al rescate de Europa, vuelve a sacar a Isabel Díaz Ayuso. ¿Por qué? Pues porque sabe perfectamente que eso es lo que moviliza a los suyos y une a los suyos en un momento en el que yo creo que el que no quiera ver lo que hay
es que está ciego. A ver si porque le es llamamos imposible. por su nombre, Number One. Pues Number One. De nombre Number y de apellido One. Bueno, vamos a coger un poco de oxígeno con Banca March. Banca March, nuestra solvencia, su tranquilidad. Patrocina este espacio. Bueno, pues vamos ya con Banca March, que llega el momento de hablar con Banca March, el banco más solvente de España. Bueno, esta semana vamos a hablar de ahorradores y en concreto de las ventajas que se abren con la senda de bajada de tipos de interés que ha iniciado el Banco Central Europeo. Luis Javier Ruiz, que es director de la Unidad de Marketing Global y Experiencia Cliente de Banca March. Bueno, primera pregunta, ¿qué alternativas están ofreciendo a sus clientes y cómo ha adaptado su oferta? Hola Carlos, sí, por supuesto, adaptamos permanentemente la oferta al mercado, pero lo primero en el caso de Banca March es conocer al cliente. Somos un banco que nos distinguimos por el asesoramiento a los clientes. Y en este caso lo primero es escuchar y conocer las necesidades. ¿Cómo le podemos ayudar? A partir de ahí, la oferta es muy amplia, desde fondos de inversión, nacionales e internacionales, valores, carteras gestionadas, productos más sofisticados o únicos, como es la coinversión, donde el cliente puede invertir en los mismos productos que invierten nuestros accionistas. Y luego todo tipo de productos transaccionales. En el caso, por ejemplo, y afectados por las bajadas de tipo, también tenemos una amplia oferta de depósitos que sigue siendo muy competitiva. Y por poner un ejemplo, en el caso de Avantio, nuestra plataforma digital, seguimos manteniendo una competitiva oferta de forma que contamos con un depósito al 3% TAE a 6 meses y un depósito a 12 meses al 2,75 TAE, donde el ahorrador puede invertir desde 10.000 euros hasta 2 millones de euros. Luis Javier, ¿estas mismas bajadas de tipo de interés ya se han reflejado en la oferta hipotecaria de Banca March? Así es, Carlos. Recientemente hemos actualizado nuestra oferta hipotecaria. Hemos lanzado hipotecas mixtas, donde el cliente los 4 primeros años tiene un tipo de interés fijo del 2,20% y a partir de ahí tenemos un diferencial, en el caso de esta plataforma digital Avantio, del 0,60. Pero además, y como novedad, la próxima semana lanzaremos una hipoteca fija a 30 años con un tipo de interés del 2,90% TAE para toda nuestra red comercial. Por tanto, también la oferta de financiación nos adaptamos a las necesidades de nuestros clientes y potenciales clientes. Y para aquellos clientes que sean más digitales pero que buscan el asesoramiento de Banca March, ¿pueden acceder a todos los servicios de los grandes patrimonios? Pues sí, Carlos. Hace unos meses lanzamos una plataforma digital llamada Avantio, a través de la cual el cliente se da de alta online, invierte un mínimo de 10.000 euros, es una cuenta digital sin comisiones y no solamente tiene esa oferta hipotecaria tan competitiva o esos depósitos al 3% que hablábamos, sino que accede a todos los productos y servicios de Banca March, esos fondos de inversión, carteras gestionadas, inversión en valores. Y lo más importante es que lo hace contando con nuestro asesoramiento, tiene acceso a los informes de mercado, de nuestra visión de mercados, para aquellos que lo quieran hacer de forma más autónoma y siempre tendrán el acompañamiento de un gestor cuando lo necesiten. Y es importante porque los gestores de Banca March no es un tema menor, son los más valorados de toda la banca española. Con lo cual, ligado a ese asesoramiento, esa escucha, ese conocimiento del cliente, aseguramos que también estos clientes digitales cumplan esos objetivos de preservar su patrimonio a largo plazo, que es lo que mejor sabemos hacer en Banca March, independiente de que haya bajadas o subidas de tipos de interés. Es decir, acompañamos al cliente para que consiga esos objetivos y preserve su patrimonio haciéndolo crecer de forma continuada. Luis Javier, pues muchísimas gracias por supuesto a Banca March y nos volvemos a la tertulia. Banca March, nuestra solvencia, su tranquilidad. Ha patrocinado este espacio. Bueno, pues Miguel Ángel y Sandra, os pido un comentario final. Nuevo récord de Pedro Sánchez, alias el histórico. Dijo él que iba a ser histórico. Mira, pues ya tiene un hito histórico. Primer fiscal general imputado de toda la historia española. Es una vergüenza y yo creo que es algo que no se puede asumir y no pueden permitir ni los españoles y sobre todo la carrera fiscal. Yo creo que es el momento de exigir a la carrera fiscal que sean valientes, que se movilicen y que no se puede permitir que la reflexión por una imputación de un fiscal general del Estado dure una línea. O sea, esto requiere algo más.
Bueno, Sandra. yo creo que la Fiscalía tiene que ser, o los fiscales tienen que ser valientes, y también lo tenemos que ser todos los ciudadanos y también muchos socialistas, porque Miguel Pallares lo decía, estar imputado no puede ser un mérito, y eso es precisamente lo que nos quiere hacer creer Sánchez, que sí puede ser un mérito. Le está intentando dar la vuelta a la tortilla, degradando... En su familia lo es, que lo degradando, sepas. Ya, lo sé. Si no, no les dan la cena de Nochebuena. Se ha puesto un controlador en la cena de Nochebuena y dice, ¿estás imputado? Pasas. ¿No estás imputado? Vete por ahí. Bueno, nos vamos porque los que quieren que nos vayamos por ahí, los propietarios de las casas son los del sindicato de, iba a decir de inquilinos, no, es de inquilinas. Vamos, si yo estuviera en el Ministerio de Género, automáticamente les metía un puro por machismo, porque están diciendo que las inquilinas no pagan y los inquilinos sí. Esto está muy mal, esto es machismo puro. Bueno, vamos a verlo. Bueno, vea, pues vamos con el tema de la vivienda, que esto se está calentando. Vamos a ver, tenemos un supuesto sindicato, digo supuesto sindicato, porque yo me voy a la Real Academia y sindicatos para los que trabajan, no para los que piden no trabajar, no pagar y tener cosas, no, eso tiene otro nombre, normalmente se le suele llamar, no sé, bueno, aparece en el Código Penal, voy a dejarlo ahí de momento. Pero, vamos a ver, estos señores han montado un supuesto sindicato y están amenazando a medio planeta con, no, déjennos entrar en sus casas, que lo que vamos a hacer nosotros es no pagarles. ¿Se soluciona algo así? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Este tipo de soluciones que ellos les llaman imaginativas son simple y llanamente determinados tipos delictivos del Código Penal. ¿Qué es lo que está pasando? Sí, completamente. Estos son, bueno, podemos definirlos como unos jetas, porque vamos, lo que Sí, plantean básicamente. es además, y que nos dejan además a nosotros por tontos. Es como, que tenéis la solución para que baje el precio de los alquileres, que la solución es no pagar directamente. A mí se me ocurría otra, que se pongan a trabajar y paguen, que básicamente es lo que hemos hecho todos toda la vida, pero esa me da que no la barajan, ¿no? Claro, pues ellos han planteado hace unos días en una manifestación en Madrid, amenazan con una huelga de alquileres, impagos masivos, que no cumpla nadie los contratos y que así van a bajar los precios, porque claro, los caseros van a decir, vale, entonces que tú vas a estar unos meses sin pagarme y yo te voy a premiar con bajarte la renta, no te voy a premiar con echarte de mi casa. Y te voy a meter a ti, que me estás diciendo que me vas a impagar, claro, porque no había otro, con la sobredemanda que hay. Tenemos declaraciones, ¿no? Hombre, aquí de la líder. De la estrella, que ha nacido una estrella, ya ha dado 1000 vueltas por Una todas estrella las estrellada. televisiones, la llaman la Mini Colau o la Ada Colau ¿Sí? número 2, algo así, se Muy llama bien. Valeria Racú, es la portavoz del Sindicato de Inquilinos de Madrid, y dice que vamos, que no va a haber, con su gran idea, que es robar, básicamente, robar la propiedad privada, que no va a haber ni policía, ni juez, ni matones que les pare. saque de la vivienda. La tenemos, ¿no? Vamos a verla. Vamos a dejar de pagarlos y no va a haber policía, juzgados ni matones suficientes para desahuciarnos a todas las que estamos hoy aquí. A partir de mañana, lunes 14 de octubre, empezamos a organizarnos en todos los barrios de Madrid, en todos los barrios del Estado, para caminar a esa huelga de alquileres, para acabar con este sistema rentista parasitario y para empezar a bajar los alquileres de una vez por todas al 50%. Ole, ahí queda eso. Al 50%, Yo siempre digo una cosa, si estuviese en el Ministerio de Igualdad y tal, le metía una denuncia, porque está diciendo que los que van a robar son todo inquilinas. Sí. Es decir, que los inquilinos, los hombres, somos unos tíos que cumplimos con la ley, y las delincuentes son las mujeres. Sí. Bueno, yo le metí una denuncia por género, por machismo, pero a lo bestia, de mucho cuidado, pero bueno, allá cada uno, pero venga. puro y duro. La verdad que esta Valeria es la que más se está conociendo, pero están proliferando ahora un montón de sindicatos nuevos también, que hay uno, este ya es para llorar directamente, es el de Sindicato de Inquilinos de Cataluña, socialistas de Cataluña. Esto de sindicato no tiene nada, es una No, claro, asociación de ocupas. No, que no son trabajadores, precisamente Claro. lo que quieren es no trabajar, no producir La y vivir gratis. ocupación aparece en el Código Penal, es el delito de usurpación, así que esto es una asociación delincuencial. Lo que no sé es por qué están tardando tanto tiempo en empezar a actuar como organización criminal contra estos señores. Pues sí, bueno, hay uno que dice que hay que expropiar directamente las viviendas vacías y las viviendas turísticas, y que así se soluciona el problema. Y lo que están intentando... Trabajar tufillo no este, se les pasa por la cabeza, ¿no? Esto no, esto es una cosa dura, te salen callos en las manos. No se Ya, plantean eso. Y bueno, sí que es verdad que aquí lo que es la verdad evidente con todos estos movimientos de izquierdas es que están haciendo como enemigos. Antes era pues con Marx, que si el proletariado y la burguesía, que si el capital y el obrero, y ahora es el inquilino y el casero. Quieren crear dos Españas. Tengo la sensación de que están empezando a descontar, que tienes aquí un tuit de Yolanda Díaz, Hombre, que Yolanda Díaz está de salida, con tantas cositas, el cohete, que si estas cosas, plataformas ocultas debajo de los chalés, estas cosas que ella ve y los demás no ven,
empiezo a descontar que hay una capa por ahí que quiere sustituirla. Pues Y dice, puede oye, qué ser. bien ha vivido Yolanda Díaz del cuento, espera que yo también quiero vivir del cuento y del canto. Están apuntando maneras. Bueno, es que este es un tuit de Yolanda Díaz en la manifestación, en la de los impagos, en la manifestación de los morosos, que es que deberíamos llamarlo así, que dice que es hora de actuar, pero si llevas 4 años en el Ministerio de Trabajo. Pero no has estado gobernando, no has estado Aquí gobernando con Pedro Sánchez 6 la años. asociación esta que defiende el delito o la posibilidad de delinquir con la ocupación, porque veo la foto llamativamente baja. ¿Esto qué pasa? Que acababa aquí, ¿no? Claro, debe ser. Ya, Sí, no fue mucha gente, bueno, pero no faltó miembros del gobierno y Reyes Maroto, la multipropietaria, pero si estás en el gobierno. Reyes Maroto, si tienes muchos pisos, ¿por qué no empiezas aplicándote el ejemplo y empiezas a bajarle y alquilar barato El ejemplo es tu que vivienda? lleváis 6 años gobernando, no habéis hecho más que destrozar el mercado de vivienda y te plantas delante de una manifestación para criticar tu política de vivienda. Como Porque si en no 6 fuera años, ¿de contigo. quién es la política de vivienda? ¿De quién es? sí, aquí- ¿También es de Franco o qué? Aquí tenemos a Yolanda Díaz como si no fuera con ella. Ella, como si ella viviera en el centro de Madrid y muy apurada Y con sin los horizonte. alquileres, pues se permite este tipo de ridículos, porque lo que ha hecho el gobierno con estas manifestaciones y dándole voz a estos ladrones y a estos jetas, que son los del sindicato de inquilinos, Es alentar es un delito. una auténtica vergüenza y no ir a la raíz del problema, que nadie habla que es un problema de oferta. Y sí que es verdad que en el mercado de vivienda, lo sabemos todos, ahora mismo hay un problema muy grande, hay un desequilibrio muy grande entre la oferta y la demanda de vivienda. O sea, ahora mismo hay mucha gente que quiere vivir en las grandes ciudades y menos oferta. No es que haya la misma oferta, es que lo que hay es menos oferta. Y vamos a ver aquí un gráfico que es completamente descorazonador. Esto es la oferta media de vivienda en alquiler en España. Es vivienda en alquiler, no en propiedad. Vivienda en alquiler, la oferta que está disponible. ¿Y qué pasaba en el año 2019? Primer año del gobierno de Pedro Sánchez, pues que había en torno a 1 millón de viviendas disponibles en el mercado a la que tú podías acceder, te metes en los portales de vivienda, alquilas, miras el precio, negocias con el casero. Ahora ya negociar con un casero es algo inaudito. Fíjate que me llama la atención este piquito porque coincide con el año pleno del COVID. Claro. La gente con dificultad para poder para poder llegar a fin de mes, evidentemente intentó buscar todas las vías de obtención de ingresos. Una de ellas, poner patrimonio que tengas, patrimonio inmobiliario, ponerlo en el mercado. Sí. Y los pobres, después de semejante experiencia, están haciendo submarinismo en estos momentos. Claro, ahora mismo, o sea, es que estamos en 750.000 viviendas y ya hemos superado el precio del alquiler medio en los 1.000 euros. O sea, en hemos perdido más de 250.000 viviendas, básicamente. En todo este de oferta. tiempo. ¿Y qué ha pasado en este tiempo? ¿Que han desaparecido los pisos por arte de magia? No. Que es que aquí empezamos, en el año 2020, Pedro Sánchez ya empezó antes con ligeras modificaciones de los alquileres, alargando la duración de los alquileres, diciéndole al casero que no puedes actualizar la renta como consideres. Ya empezamos por aquí. O sea, y ya fíjate, 2019-2020, viene la pandemia. ¿Qué hace el gobierno de Pedro Sánchez? Dice, oye, que no se puede desahuciar. Que si tú ya estás en casa, ya les faltó decir, si estás en casa ya te la quedas. O sea, que el ocupa, te lo comes. El ocupa, bienvenido. Para este gobierno, el ocupa es persona grata, no Sí, es persona sí. non grata, es persona grata. El non grata es el tenedor, Claro, como le llaman ahora. exactamente. El non A ver grato cuándo es llega el de la el cuchara. casero, que ahora mismo son los máximos enemigos de la izquierda, porque ahora mismo el casero es el demonio. Bueno, pues vamos a ver aquí qué pasa. Se hunde completamente la oferta. ¿Qué hace Pedro Sánchez? Que no se puede sacar a la gente de sus casas, que hay que demostrar que ese inquilino que no quiere pagar, el famoso inquiocupa, que ese inquilino que no quiere pagar, pues que es vulnerable. Y si es vulnerable, se tiene que quedar. Y el casero, el propietario, es el que tiene que costearle la vivienda. Pero sobre todo que este hundimiento de la oferta no es porque la gente no quiera sacar sus viviendas, es mentira, porque si no, no las hubiese tenido aquí. Es decir, si tú has dejado de ponerlas es por algo, y los motivos los sabemos todos. El primero, una inseguridad jurídica brutal. Se te mete un inquilino y cuidado, además le han dado un golpe especialmente a las familias, porque todo el mundo sabe que hay más probabilidades de que te consideren que la familia, en el momento que se va al paro, sea considerada un colectivo vulnerable. ¿Por qué? Porque tiene hijos, tiene menores. ¿Qué es lo que está ocurriendo? No alquilas y especialmente no alquilas a familias. O sea, al final le vamos a tener que acabar alquilando aquí a la persona esta, a la racúa, a la del sindicato, ¿no? Claro. ¿No te fastidia? Entonces, inseguridad. Retiras viviendas. Encima no te permiten cargar o deducirte por lo menos o cargar en el precio los gastos reales, que con la inflación se han disparado, por lo tanto pierdes la rentabilidad, más viviendas que salen. Y encima te ves en una tesitura en la que a ti te están golpeando fiscalmente, has perdido poder adquisitivo, el alquilador, y el alquilador por lo tanto te viene a alquilártela a un precio tan bajo que ya no te compensa. Resultado, fuga masiva.
Y esto ha sido provocado directamente por normas de este gobierno. Efectivamente, sí, sí. Y bueno, para los que dicen ahora, no, pero es que mira, Pedro Sánchez tuvo una idea magistral, que es limitar el precio de los alquileres, y las comunidades autónomas del PP no la están aplicando, para empezar, por suerte. Para tener una idea magistral, primero tendría que haber tenido una idea. Claro. O sea, seguro que la habría copiado, como la tesis. Claro, sí, sí, la ha copiado de otros países que van todavía peor que España. Bueno, tenías otro gráfico, ¿no? Claro, por supuesto. El resultado. Esto es el resultado en comunidades autónomas de aplicar la limitación de precios. ¿Qué comunidad autónoma ha aplicado la limitación de precios de los alquileres? Pues Cataluña, que es pionera en todo lo malo. Y bueno, ¿qué ha pasado con Cataluña? Pues ¿qué ha pasado aquí? Tenemos aquí un cohete, el cohete catalán. ¿Qué significa esto? Esto es la variable de presión por comunidades autónomas. ¿Qué significa la presión? Que tú, cuando vas a sacar una oferta en el portal inmobiliario de cabecera, tú pones tu vivienda en alquiler y tienes cuánta gente en los primeros 10 días que la publicas. Bueno, ¿cuánta pues, gente quiere alquilar por piso que se ofrece? Efectivamente. ¿Cuántos candidatos te encuentras? Pues si la media en España es 100 candidatos, que esto, Carlos, ya es suficientemente sangrante, ya. 100 candidatos. O sea, ahora mismo no hay poder de negociación con el casero, no le puedes decir, oye, te pago un poco menos porque yo soy un inquilino muy solvente. ¿Y en Cataluña? Nada, Cataluña más de 300. O sea, tiene 3 veces la media. Efectivamente, eso es el resultado. ¿Cuándo ha aplicado Cataluña? Mira qué casualidad, ¿las casualidades existen o no? Pues no, no existen las casualidades. Aquí, ¿qué tenemos? Cataluña aplica el índice de precios y aplica los topes de precios. ¿Qué pasa en Cataluña? Pues es que esto es, vamos, es indiscutible. Se dispara la presión por alquiler. ¿Por qué? Porque la oferta de vivienda en Cataluña, si un propietario ya ni siquiera te dejan actualizarle la renta ni al 2%, o sea, ya lo mínimo, ya pierdes dinero alquilando tu vivienda en el alquiler tradicional, pues ¿qué pasa? Que retiras la oferta del mercado. 300 personas. Si tú eres un propietario de un piso en Cataluña, no tienes ni tiempo para cogerle el teléfono a estas 300 personas. Por resumir esto, para esta colección de políticos indocumentados que tenemos, la cosa es muy sencilla. Tú, cuando pones la vivienda en alquiler, cuando sabes que con una cierta seguridad vas a obtener un beneficio. Si voy a perder dinero, ¿pero quién va a ser el imbécil que ponga una vivienda en alquiler? Bueno, pues por un lado le han quitado la posibilidad de obtener esa rentabilidad, porque no te permiten cargar los gastos, con lo cual no puedo ganar dinero. Si no puedo ganar dinero, prefiero tenerlo cerrado. ¿Para qué voy a correr el riesgo? Y encima el riesgo lo han disparado porque están protegiendo el hecho de que te ocupen. Pues evidentemente las viviendas desaparecen. O sea, pero ¿y cómo no? Nadie quiere poner su vivienda en el mercado de alquiler. Oye, yo le preguntaría a Pedro Sánchez, a Yolanda Díaz, tan listos que son, ellos cuando van a depositar su dinero, que seguro que tienen bastante, sobre todo Pedro Sánchez, lo va a depositar en la entidad que menos rentabilidad le da y más riesgo de que se le quiebre la entidad. ¿Va a esa entidad? No, ¿verdad? Ah, pero son muy sociales y muy progres. Entonces, lo que no hacen ellos lo quieren para todos los demás. De verdad que es surrealista el tema. Bueno, pues les damos papel y boli a Pedro Sánchez, a Valeria Racú, al sindicato de inquilinos, que hay otras opciones, porque se puede solucionar el tema. Primero, liberalizando el suelo, una de las medidas fundamentales que deberían aplicar los políticos. Bajando impuestos. Para que el sueldo que tú recibes sea lo más cercano al sueldo neto, para que no te estén robando por todas partes y por tanto sí puedas optar por una vivienda. Efectivamente. Bajar impuestos. Hay más de 7 impuestos que ahogan, asfixian a las viviendas: IRPF, el IVA, transmisiones patrimoniales, el IBI, todo tipo de impuestos. También ahí pueden aliviar al contribuyente, al que compra, y también al precio de la vivienda. Y seguridad jurídica. Seguridad jurídica, el inquilino, fundamental. presentas el papelito de que tienes el título de propiedad y ese señor a las 24 horas se va a la calle. ¿Por qué? Porque se le han presentado 2, 4 o 6 policías que le han convencido de que tiene que salir. Que vamos a hablar ya claro. O sea, cuando te gastas el dinero y compras algo, lo haces por la vía legal, precisamente para que la ley te defienda. Si la ley no te defiende, dejas de ahorrar, dejas de estar y nos pasa lo que nos está pasando. Hemos perdido durante el mandato de Sánchez 1 millón de jóvenes que se han marchado de aquí, la mitad de ellos, medio millón, con estudios superiores a los estudios obligatorios. Esto es lo que estamos creando. Aquí, con la del sindicato de inquilinas, es lo que estamos creando. ¿Quién se queda aquí? Los que quieren usurpar. Los que quieren ocupar ilegalmente, quieren robar viviendas. ¿Quién se marcha? La gente que quiere trabajar. Este es el país de Yolanda Díaz y de la líder esta del sindicato de inquilinas. Pues más cosas, obra nueva, visados de obra nueva, que hay que Totalmente. construir vivienda, que las constructoras no son malas, que no son demonios, que las constructoras hacen viviendas, que son lo que necesitamos, facilitar el cambio de uso de locales comerciales, de oficinas, a viviendas, y lo que necesitamos ahora mismo en las principales ciudades de España son viviendas, que se facilite la construcción en vertical, que no se pongan trabas, que si hay que hacer un piso de 20 plantas, se hace un piso de 20 plantas, y todas estas cosas, y sobre todo la inseguridad jurídica, acabar con ella por completo. El ocupa a la calle, y los sindicalistas estos, pues a trabajar.
Y nada, quédense ustedes con la fotografía de esta persona, porque si les llama para ocupar su casa, piensen ustedes qué hacen. ¿Van a dejar entrar a una persona que está diciendo abiertamente y anunciando yo no te pienso pagar? Piénsenselo. Vale, nos vamos, que se queden con la fotografía. Pues sí. Y con el panorama que nos está quedando, pues a levantar España, que lo estamos necesitando, ¿no? Eso es. Pues a levantar España.